Juliana González, ¿cómo estás? Hola Andrés, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Nunca hemos empezado tan formales. Nunca jamás. Esto es absolutamente único en nosotros. Entonces, la primera persona que ya está por tercera vez en la temporal. Por Yo no sé tercera eso qué vez, significa, no sé si eso es bueno o malo. Ah, no sé. sí, por De pronto tercera estoy vez, saturando el Cada espacio cual lo toma informativo. a su manera. Sí, Cada total. cual. No, es muy positivo. Pero es un placer, un gusto abrumadoramente. estar aquí con ustedes y con esta audiencia maravillosa de la temporal. Oye, ¿cómo ha estado tu día estos días? ¿Qué es? Agitada, viajera, como siempre. Regresando de Irán y del Asia Central, de Uzbekistán. Un descubrimiento, como siempre, el viaje. Una promesa incumplida, pero nunca insatisfactoria. El viaje siempre ¿Por qué incumple la incumplida? promesa porque el viaje nunca es lo que esperamos. Pero siempre termina saliendo mucho mejor de lo que uno imaginó. Wow. Esos países de Uzbekistán, Kazajistán y En este caso Irán, pero no son No, las los- ex repúblicas soviéticas, que son las 5 ex que son muy repúblicas. confusos. Sí. Uno como es muy ignorante piensa que es el mismo país, Sí. como cuando la gente piensa en Siempre hay que Ecuador, ir, Venezuela y Colombia. siempre hay que ir para comprobar ¿Pero que no son son iguales. distintos o no? Pues es que simplemente crucé la frontera una tarde para ver unas ruinas de una ciudad del 3000 antes de Cristo en Tayikistán. No vi mucho más de Tayikistán, pero en Uzbekistán sí que... ¿Istán significa algo? no, lugar no o que algo yo así? sepa, no que yo sepa. Ahí sí me cogéis. Sin saber, mal. No es lo habitual, pero no sé qué significa. Sí, No es lo habitual. es como Pero seguramente Paraguay y Uruguay. ¿Y usted sí sabe qué es guay? Tendríamos que empezar a hablar de etimologías. Es de eso que uno ve un video y siente que aprendió, pero pues no aprendió, me pasa todos los Sí, días. como los explainers, que le hacen Entonces, creer a la gente 5 ajá. minutos que es muy inteligente y a los 7 Sí. minutos se le olvida. Yo he visto varios Vox Explain. ¿Se me notaba? Claro. Hay unos buenísimos, por ejemplo los de Vox en Netflix, que esa es una serie buenísima, pero ¿cuánto puedes citar de conocimiento que hayas realmente aprendido de ahí? No, 10 eso- minutos después, es complicado. No, eso debe ser como con los idiomas que uno solo habla el francés que aprendió en el colegio cuando estaba borracho en la adultez. Exactamente. Debe Y ser una luego- cosa así. Para el quinto trago uno se acuerda. Correcto. Ay, yo en Vox Explained una vez vi. Sí, eso sale a veces, ¿no? Sí, De la nada. del subconsciente. no de Hombre, la yo le nada. enseño eso a mis alumnos, mis alumnos de periodismo, porque es un gran nuevo género periodístico, cuando se hace Claro. bien. Y Vox, algunos pues son realmente estupendos, porque es divulgación y periodismo y demás, pero bueno, la mayoría de los que hay en internet son pues conocimiento para dummies, y eso realmente no es el conocimiento. Es bueno. ¿Cómo es que se llama este mancito que nos gusta a nosotros? Johnny Harris. Johnny Harris, ¿lo has visto? ¿No? Ese es muy bueno. ¿Sí? Que ¿Qué estaba en hace? Vox. Estaba en Vox. Ah, estaba en Vox, se ¿y qué explainers independizó hace o qué? Y hace explainers, pero me parecen muy bien hechos y Ok. muy profundos. O sea, investigación que yo siento, le creo todo. Claro, es que es un nuevo género y es perfecto. A mí además me interesa mucho el género porque yo hago periodismo así, o sea, Claro. para explicar. Creo que lo que vale la pena en la vida es entender para explicarle a otros. De hecho, esa yo creo que es la razón por la que nacen los libros, como decía Stefan Zweig. Me lo explico a mí mismo se lo explico a otros para podérmelo explicar a mí mismo y entenderlo. Entonces creo que esa es la razón también por la que yo escribo y también por la que soy profesora. Oye, ¿y cómo te presentas tú? ¿Escritora o periodista? ¿Cuál te es más fácil acoger, No, asimilar? ninguna, ¿Ninguna de las dos? absolutamente ninguna. O sea, como dicen por ahí o como digo en alguno de los libros, en la vida de un viajero caben muchas vidas. Para mí es imposible vivirme en una sola cosa. O sea, tengo 20 facetas. Soy escritora, soy periodista, soy divulgadora cultural, ahora pues ahí con el perfil en las redes, entonces también esa es otra faceta, pero también he hecho cine, pero he hecho radio, pero hay imposibilidades como esas, la definición. Además me parece que la definición es siempre excluyente. Sí. Es como cuando dices soy colombiano y nada más. A mí me parece que vale más la pena sumar que restar. Entonces la idea sería ir sumando toda la vida, entre otras porque la polimatía, que son los personajes del mundo que más me interesan, pues no sé, como Da Vinci o como Humboldt, pues generalmente esa polimatía es dedicarle la vida y el saber a muy distintas disciplinas. Pues eso es lo que pretendo, aspiro. ¿Tú por qué crees que son tan atractivos ese tipo de personajes que tienen tantas facetas y como un portafolio tan amplio de intereses y de gustos y de disciplinas y de saberes? ¿Tú crees que es que se supone que la vida es así y luego artificialmente la hemos ido como encerrando en especialidades y entonces para nosotros Sí. es como
interesante volver a ver como a, no sé, un hombre de verdad, una mujer de verdad. Como Susan Sontag. Susan Sontag decía, es que todo es tan interesante. Sí. Yo creo que la vida realmente interesante es esa, porque conforme vas sumando intereses, esos intereses solamente se multiplican. Entonces, como Humboldt, que le interesaban desde los excrementos de las moscas hasta los volcanes o hasta las estrellas. Entonces, una vez te interesa una cosa, lo que puedes hacer es empezar a establecer conexiones. Y creo que era Imre Kertész que decía que el conocimiento es como una constelación. Tú no descubres toda la constelación en un solo segundo, sino que coges una estrellita, después otra estrellita y de pronto armas la constelación completa. Entonces creo que realmente las vidas más interesantes son las que logran armar pues una constelación, y además una constelación muy individual, porque esa constelación no es ni única ni verdadera, sino que pues que cada uno de nosotros remezcla todo ese conocimiento de acuerdo pues con su vida, sus lecturas, su saber y demás. ¿Tú cómo has conciliado digamos, una vida consagrada al conocimiento? Frase tuya, no mía, pues lo dijo antes de que empezáramos a grabar, no crean que yo me inventé eso. No, es la verdad. ¿Cómo has conciliado eso con el capitalismo, con el sistema? ¿Cómo has hecho para perseguir tus intereses y tus ganas de entender cosas para después explicarlas Sí. con las realidades económicas de que te Correcto. gusta las bebidas como los tés, Sí, por claro. ejemplo? Hombre, que hay que vivir y que hay que pagar el alquiler. Habría sido más fácil decir eso. Correcto. Siempre he pensado que los intereses tienen que estar por delante de la dificultad. Difícil siempre es, y es difícil para cualquiera. Yo estudié en la universidad con una beca del ICETEX, hice la maestría con Colfuturo, igual que el doctorado. Entonces creo que siempre hay que buscar las vueltas a la vida. La vida siempre te va a decir que no. Pero como no recuerdo qué viajero era el que decía, creo que es en Jasón y los argonautas, en las argonáuticas, donde dice que siempre llega en un momento de la vida del hombre el viaje en el que tiene que zarpar. Y yo pues eso fue un impulso que sentí muy pronto y sabía que si me quedaba esperando que llegara el tiempo, los recursos o el momento propicio, pues nunca iba a suceder. Entonces siempre pienso que no hay muro tan alto para el que lo quiera saltar. O sea, el muro nunca será lo suficientemente alto. El que quiera saltar el muro encontrará, así sea, la manera de cavar debajo del muro para pasar. Entonces, ¿cómo se compatibiliza? Buscando. La búsqueda es si es una beca o si es un trabajo. Me inventé en una época que empezaba, digamos, a estar en boga, pues toda la crónica latinoamericana, colaborar pues en ese boom de los nuevos cronistas de Indias con distintas revistas, pero entonces quería ir a Florencia y bueno, intentaba que el artículo estuviera a la altura para que me lo pagaran y compensara pues ese viaje y bueno, y así poquito a poco, pero siempre buscando la manera, trabajando y escribiendo al mismo tiempo, pero no hay barrera tan alta para el que quiere hacer algo. Entonces, siempre ha sido la premisa. Como yo siento que tú tienes muchos intereses y pues ahorita decías como muchas facetas. ¿A veces te parece difícil como enfocar esos intereses? Como No. escogerlos. No, es muy fácil porque todo lo que hago apunta a un mismo lugar. Ajá. Ser escritora, ser profesora, ser periodista, tiene la misma raíz. Es el deseo de entender y es el deseo de compartir con otros eso que a ti te ha emocionado, que a ti te ha interesado, que a ti te parece que vale la pena y que de alguna manera te ha cambiado la vida y que sientes que cuando lo cuentas, lo explicas a otro, pues puede cambiarle la vida a esa persona igual que te la ha cambiado a ti. Entonces, para mí no hay ninguna dificultad porque mientras enseño, mientras escribo y mientras soy periodista es absolutamente lo mismo. O sea, no hay diferencia entre esas profesiones. ¿Y tú crees que sería distinto si tú hubieses querido o lo hubieras planteado como yo quiero ser artista? ¿Qué es el artista? Pregúntale a Nicolás, él sabe. Claro, yo creo que el arte parte también de la construcción consciente de la propia vida. Stendhal decía que para poder escribir un día una obra maestra había que vivir la vida como una obra de arte. Okay. Entonces, digamos que en mi vida eso tiene pues una importancia superlativa, escribir la vida de tal manera que sea una creación también. Entonces, por eso pues como dicen mis buenos amigos, en mi vida caben varias biografías,
porque me he empeñado en que esa vida sea distinta, no por distinta, porque distinta sea mejor que las demás, pero por lo menos que sea la mía. El camino, la vida elegida que decía Stendhal, el privilegio de la elección consciente de la propia vida, que es una frase que siempre repito porque es una frase que a mí me ha marcado particularmente. De hecho, ayer me pasó una cosa muy bonita. En la universidad abrimos una nueva profundización en periodismo y comunicación de viajes. Y contaba esto de la vida elegida de Stendhal. Una chica se le salieron las lágrimas, se salió de la clase. Y cuando se terminó la clase, me buscó y me dijo, nunca había escuchado algo así. Me dijo, yo tengo 27 años, o sea, no es el promedio, digamos, de la edad de los alumnos de la universidad. Me dijo, me tocó mucho todo lo que nos contó en la clase, porque yo nunca había oído un discurso así. Entonces, esa idea de enseñar, de escribir, de compartir, a veces uno no se da cuenta y va tocando muchas vidas en ese camino con esa vida elegida. Y esa vida elegida casi nadie la hace. Eso lo decía de una manera muy, muy bonita David Foster Wallace en ese discurso que da de Esto es agua, donde él dice que a la mayoría de la gente, en unas palabras distintas, pero él dice algo así como, a todo el mundo la vida le cae encima. O sea, vive la vida que se supone que tiene que vivir, una vida muy establecida, unos parámetros X, Y, Z, pero de pronto llega a la crisis de los 30 o a la crisis de los 40 o a la crisis de los 50, porque no es una vida satisfactoria en la medida en que no es una vida elegida, es una vida que le ha caído por distintas circunstancias. Entonces, a mí me gusta mucho también llevar el testimonio de la vida elegida, porque como es tan raro, es tan escaso, no porque eso me haga ni mejor ni peor que nadie, simplemente es el testimonio de una vida satisfactoria y eso no es tan habitual. ¿Te ha dado crisis de 30 o no? Sí, claro, a mí me han dado muchas crisis. Una de las crisis la he contado aquí en una temporal, que fue mi tesis doctoral, el final de mi tesis doctoral. Memorable crisis. Claro, una crisis absolutamente inolvidable. Pero siempre que estoy en un trabajo, también siempre me hago la pregunta, no debería estarle dedicando más tiempo a la escritura, a la creación, pero cuando estoy en el momento de escritura, creación, digo, no estoy enseñando lo suficiente. Entonces, ese dilema siempre está, siempre me acompaña, siempre. ¿Y has sabido que no te... Ya se me olvidó hablar. A ver, ¿Has encontrado alguna manera para que no te pese la pregunta recurrente? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Ya sabes lidiar con ella? Sí, la manera de lidiar es las rutinas. Okay. La rutina que a todo el mundo le molesta, a mí la rutina me salva. Sí. Porque la rutina lo que hace es que respeta ciertos espacios que para mí son inamovibles. Yeah. El espacio de la meditación, del ejercicio, de la escritura y de la lectura, que para mí es absolutamente indispensable. Pero, por ejemplo, ahora tengo un trabajo en el que tengo que ir 1 hora y media en el carro al trabajo de ida y 1 hora y media al trabajo de vuelta. Cualquier persona pues, puede morir en ese intento. Pues, ¿qué he intentado? Audiolibros. Entonces, el audiolibro para mí es la salvación a ese tráfico, porque la misma hora y media que estaría empleando en mi casa leyendo o en la oficina leyendo, pues la estoy empleando en el atasco. Entonces, eso salva, porque vas en el carro pues con Zweig, o vas en el carro con Harari, o vas en el carro pues con Dostoyevsky. Entonces, pues eso es una estupenda compañía y no... Con una, digamos, porque no todo el mundo le va tan bien con el audiolibro, dices que no retengo, pero entonces voy a dar la pista o la clave que a mí me ha servido con el audiolibro, y es tener el libro físico también. Entonces yo llego y subrayo, porque soy muy nerd. Y entonces, claro, yo llego y para que no se me escapen esas frases que oí, que dije, wow, pues llego, más o menos claro, dónde están, y claro, y subrayo el trayecto de esa hora y media. Pues, ¿y oyes de todos los géneros? Sí, todos los géneros. Este año ha habido más ensayo, pero también novela. También clásicos, deudas pendientes y repeticiones. Repeticiones como Rayuela, que lo he vuelto a escuchar y es luminoso. Por los momentos se me cae y digo, se me cae Rayuela, no se me puede caer Rayuela. Pero de pronto vuelve y florece. Entonces es una delicia, porque vas en una conversación con el libro, una conversación contigo mismo. Entonces es lo más placentero que puedas tener. Entonces siempre hay que buscar la manera, cómo se salvan esas preguntas, llenando la vida de lo que a uno realmente le interesa, que es, pues en mi caso, el conocimiento. Sí. Háblanos de tu rutina, solo como para espantarnos un poquito. Sí, claro, porque Andrés quiere tirar piedras contra mi rutina. Empezaba a las 5, pero ahora a las 4:50.
Ah, a las 4:50, pensaba que era más grave, yo pensaba que a las 4. Pero vamos corriendo la frontera hacia atrás. ¿Pero fue natural o fue por No, yo siempre por arrancaba trabajo? muy temprano. Yo soy early bird total, o sea, a mí me rinde por la mañana. Yo una no vez soy le escribí a capaz- Juliana como a las 7 de la mañana y me dijo, Pero, pues, si estás- o sea, yo a esta hora yo ya hice, ya corrí, ya medité, ya hice yoga, ya leí 100 páginas, o sea, ya para mí está tardísimo. O sea, si yo a las 7 no me levantaba, para mí el día se acabó, o sea, el día se me fue, o sea, ya. el día está Sí, perdido. el día perdido, o sea, Qué entonces, rico vivir así, yo no puedo. no, ¿por qué? No, me encanta dormir. Dormir. Y soy más nocturno, la verdad. Pero Sí, tampoco es que pero- sea productivo por la noche, simplemente no, Sí. no se me da. No, a mí es que sí, la No, verdad. por y lo la que noche hablábamos, no. si uno tiene una salida, una comida Sí. un lunes, se jodió. Es A muy menos que tenga sostenible. una fuerza de voluntad. Pues sí, pero pues Excepcional. exactamente. Lo que importa es la rutina. O sea, no sé dónde leí una de esas frasecitas de Instagram, que hay muchas que son muy pendejas, pero algunas son chéveres. Y una de esas frasecitas decía algo así como, uno elige las rutinas que determinan su destino. O sea, el destino no nos determina, elegimos las rutinas que determinan el destino. Y yo creo en eso Sí. al Sí. pie de la letra. Pero, o sea, lo que dice Andrés me ha pasado mucho porque a veces logro como esa rutina Sí. Sí. con constancia. Pero de pronto uno tiene una comida un miércoles o sale el fin de semana. Y entonces se le el fue la domingo semana. se No dice, duerme no, tarde. ya lo hice mal el miércoles, entonces también el Sí, jueves, cual, entonces también el claro. viernes. El No. domingo, sí, el domingo se duerme tarde porque tuvo un fin de Sí. semana así. y- Pero entonces hay que intentar el 80-20. Empatarlo. No, el El 80-20. 80-20. El 80-20 funciona muy bien. O sea, la puedo embarrar 20, pero 80 hay que hacerlo bien para que por lo menos la Es semana una buena salga regla satisfecha. de Sí. vida. Sí. No, todo perfecto. No, o sea, no. ¿En dónde? Uno Qué se pereza. vuelve, sí, muy- No, y qué pereza. No. O sea, hay que darle campo Sí. al viaje, a la vida, Entonces al te levantas imprevisto. 4:50. Sí, 4:50 o salgo a correr o hago yoga, esas son como las dos actividades principales. Sí. Medito un rato. Qué complicidad debe haber entre la gente que se cruza trotando a las 4:50 de la mañana, ¿no? Somos somos pocos. Deben sentirse orgullosos el uno del otro. Es una cosa bellísima. Los que entendemos el correr como una lucha contra nosotros mismos, que yo creo que todo corredor, o sea, creo que hay una hermandad del corredor. Sí, creo que sí, el corredor es una buena forma de poner. es más un loco que otra cosa, o sea, eso lo cuenta Murakami en ¿De qué hablo cuando hablo de correr? Ah, que sí, es un buenísimo. libro ¿Usted lo leyó? estupendo. No. Léalo antes de su sí, maratón. Es bueno. Claro, Nico es tiene muy- maratón ¿vas a estos correr días. maratón? Pues hay Sí, que leer ese libro. en tu ciudad Y puedes natal. leer un artículo mío que también se Ah, llama sí. Correr es acercarse. Claro, sí. yo lo leí. Correr es Muy bueno. acercarse. ¿A dónde te acercas? Pues Chévere. realmente a ti mismo, a tus propias metas. Pues, Chévere, chévere. Sí, entonces ahí hay una hermandad de los locos. Claro. Y Y cada sobre vez- todo también del loco madrugador. O sea, Cada vez me doy cuenta que el deporte es muy filosófico, Sí, siempre. profundamente. Siempre lo ha sido. De hecho, los griegos entendían el deporte como quien no perfecciona el cuerpo tampoco puede perfeccionar la mente. No con la idea de la perfección del cuerpo nuestra, o sea, no es una visión Sí. contemporánea ni del 90-60-90, ni de la no imperfección, sino de hay que trabajar el cuerpo porque es un camino hacia la virtud también. La búsqueda de la virtud pasa también por la búsqueda del cuerpo. Sí. Entonces, por eso el gimnasio griego pues no es solamente cuerpo, sino también filosofía. Y en muchos países, ahora que estuve, por ejemplo, en Irán, uno de los grandes mandatarios de los persas, en ese momento pues decide también que va a ser como una suerte de ligas, como eran unas ligas de lucha, pero también con el modelo griego de la búsqueda intelectual a través del cuerpo y del deporte y de la preparación física. Yo creo que tiene mucho que ver. Chévere. Y a mí por lo menos soy una persona con deporte y una Total. persona sin deporte. O Da sea, sanidad, el da tiempo sanidad. que por alguna razón no puedo, me cuesta mucho más trabajar, crear, tener la rutina, estar tranquila. No sé, además o sea, creo que es pura química, ¿no? O sea, son las endorfinas y todo lo demás añadido y a la paz mental que atrae el ejercicio. Uno siempre se acuerda, yo sé que usted también siempre se acuerda de una frase que nos dijo Ana Isabel Sí, Santa María, sí. que es que cuando uno no está corriendo, pues sí siente que está bien, pero o haciendo deporte, Sí. y cuando empieza a hacer deporte se da cuenta que tenía las gafas absolutamente sucias y uno las está limpiando y no se había dado cuenta. Sí. Y eso pasa para los que usamos gafas, Sí. este artefacto extraño. Sí, sí. Pasa eso, a veces Claro. uno las limpia y dice... ¡Wow! Se hizo la luz. O sea, Llevo viendo mierda.
Sí. Y es muy parecido. El cuerpo además es un extraordinario maestro, o sea, el cuerpo te dice cómo estás, o sea, el cuerpo cuando haces ejercicio lo aprendes a escuchar y escuchar el cuerpo es una manera de leer también el mundo, o sea, leemos el mundo a través del cuerpo. Y yo creo que la aspiración al cuerpo sano no tiene nada que ver con la estética, sino que tiene que ver con la manera en la que habitamos el mundo. Sí, sí. Yo siempre digo que tejemos biografía al caminar, pero yo, por ejemplo, he corrido en muchísimas ciudades del mundo y me encanta. Como ahí sí hay una especie de acumulación, Sí. pero acumulo mapitas de dónde he corrido. Pero es eso, es sentir que tejes esa biografía bajo los pies, pero es que además ves más, ves de otra manera, ves la ciudad cotidiana, porque rutas sale la gente a correr en un parque por la mañana, Sí. puede ser, no sé, en Milán o en Nueva York o en Venecia, donde casi me mato un día por el frost de la mañana o ese tipo de cosas, pero además es una actividad que es intelectual, porque por lo menos para mí el correr, ahora todo el mundo corre, pero se relaciona mucho también con el ejercicio del caminar. El caminar, que también están los grandes elogios de los caminantes, Hazlitt, por ejemplo, o Stevenson, o bueno, hay muchos viajeros, sí, o Thoreau, que siempre pues hacen ese elogio del caminar porque es un ejercicio intelectual, porque tú vas pensando. Hay mucha gente que lo hace también nadando. Tengo varias amigas y amigos que siempre me han dicho esa misma sensación al nadar. Sí. Yo creo que es eso, es ese momento de introspección y de mirada interna y externa. que- Ahorita que antes de empezar a grabar que te decía que estoy en un momento de amor con Bogotá, Sí. creo que en parte es porque estoy saliendo a correr por muchas partes. Y uno como que sí aprecia distinto la ciudad, digamos, los domingos la ciclovía de Bogotá es realmente increíble, es Sí. lo mejor que tiene, Claro. o sea, eso que tiene Bogotá, eso no está en ninguna ciudad. Pero eso lo puede decir también el que monta en bicicleta, o sea, también, ¿no? En una época en Medellín me dio por subir palmas, o sea, un desafío. Dios mío, no Sí, te me imagino. duró poco, ¿eh? No Ya. vamos a presumir de la ciudad de Pero palmas. ¿en bicicleta o sí, trotando? no, en bicicleta, Ah. en bicicleta. Ahora Pero- se trota también Las Palmas. Yo quiero Wow. esa, Es yo una quiero locura. Wow. ¿La trotando? esa. Sí, chévere. No, Ay, esa madre, es dura, esa es muy dura. no sé, muy bárbaro. Pero sí tiene que ver con pues una cantidad de desafíos personales y también es como la delicia de la conquista de ti mismo, porque siempre no quieres salir, o por lo menos la mayoría de las veces dices, no, yo hoy no voy, no está muy temprano, no está haciendo mucho frío, pero en el momento en el que te pones los zapatos y dices, bueno, voy a hacerlo, Sí, a los 10 minutos te sientes feliz porque has ganado una pelea contigo mismo. Uno nunca se arrepiente de Nunca, hacer jamás. ejercicio. Nunca, eso sí, se eso sí arrepiente de seguro. haber hecho ejercicio. Esa no, exacto. Listo, entonces ejercicio. Sí, ejercicio 5 a.m. Vamos a las 5 de la mañana. O sea, Vamos, sí, van apenas 20 van a minutos, 5 de la mañana. Total. Bueno, llego, me baño. Vamos a contarlo todo. Vamos aquí a hacer el ejercicio de contarlo Full todo. disclosure. Quiero saber detalles, Sí. digamos, si eres cafetera o no. Demasiado cafetera. O sea, me tomo por lo menos 2 litros de café. Moriré como Balzac ¿después de de café. deporte? ¿Después? Sí. Después y antes. Hay veces me lo tomo antes también. Yo también, a veces antes Un y me médico encanta. español me recomendó en estos días que lo escuché y me pareció muy interesante porque es muy productiva la cafeína antes del ejercicio y me ha ido fenomenal. Yo también tomo café en ayunas. Yo todos los días. Si es yoga, no, pero si es correr, sí. Entonces, bueno, café total, probiótico también. ¿Quién murió de café? Original. Perdón, no te Balzac. escuché. ¿Sí? Balzac tomaba como 4 o 5 litros por la noche. ¿Litros? Sí. De noche, además. Además de noche, porque escribía de noche, entonces nada, yo en el día, pero sí, son por ahí 2 litros de café que tomo al día. 2. Sí, hartos. es bastante. Son claritos, bien claritos. Ok. O sea, no es café ¿Lo negro haces que oscuro. en prensa? No, en maquinita normal Greco. y corriente, sí. Ajá. Pero 2 litros. Y ahora pues en la universidad llevo el termo a la U porque Bien. me gusta mi café. Entonces ese lo llevo. Es que el Sí. café el industrial, Sí. como el de oficina Sí. o universidad, es feo. No, es feo. muy quemado, es muy tostado ese café como de Y que ya está ahí renegrido reposado. y yo creo que eso debe ser más daño que. O sea, confío en el mío clarito, que sé dónde viene. Entonces, café, me demoro, no sé, unos 45 minutos en arreglarme, que eso no es tampoco muy común de las mujeres, pero yo me demoro 45 minutos ¿Eso es máximo. poquito? Eso es bien poquito. Ah, eso es poquito. Poquitísimo. Ah, wow. Para una mujer, muy Ah, poquito. wow. O sea, No. bajándote- Es que nosotros Sí, somos, todo. nosotros somos Claro, hombres. son 10 minutos, sí, claro. Pero para una mujer 45 minutos Ah, es bien poquito. wow. Sí. Sí, pues se tiene que desenredar el pelo, Sí. o sea. Ay, madre. Entonces yo también tengo esa Yo creo que idea. me demoro 40 minutos, la verdad. ¿Arreglándose? Desde que me Pues empiezo es que a bañar, bañarse, me baño vestir, 15, es bien poquito para una chica de pronto con un pelo y poquito todo, menos, es pero complicado. no muy distinto. Sí,
yo no me maquillo, entonces en ese sentido voy con un tiempo ganado, me he visto casi siempre igual, o sea, la teoría del life hacking, eso sí es... tienes ese elemento startupero, Silicon Valleynesco, Total. qué raro en ti. No es raro en mí para nada, siempre me ves igual, de negro, pantalón negro, No, pues camisa ahora negra, que lo es pienso, como- sí, pero qué raro pues que o sea, haya la permeado mayoría a del ti. closet es así, es gris, blanco, negro, o sea, es como muy, pues para no pensarlo mucho, camiseta Claro. cuello tortuga, si está en Medellín con calor, a mí no me da calor, soy una persona muy particular en ese sentido, soy... Pues que tienes siempre ni frío la ni dosis de calor. café que te tiene Exacto, aquí, que claro. me tiene lista. Entonces, ahora, por ejemplo, en Irán y Uzbekistán, que hacía 45 no grados digas, a la no hora. digas tortuga, no digas cuello, ¿No? no digas cuello de tortuga. Cuello tortuga. ¿En cuello verdad? vuelto, ¿En Irán? Cuello vuelto. No, en Irán no, pues ok. no. Ahora, no me dejaste terminar la idea, hombre. Perdón. Allí lo que hacía era un calor tremendo y todo el mundo sudaba y yo decía, pero... ay, pues yo no sentía ese calor y era pues la ola de calor del Asia Central, o sea, el mapa rojo. O sea, pero no sufro de calor, entonces en ese sentido es perfecto para mí y entonces ahí ya 45 minutos salgo y empieza la hora y media de tráfico. Ya. Empieza la hora y media de tráfico. Si no fuera a la universidad, porque hay días que trabajo en casa, ahí empieza la lectura. O sea, leo como mínimo 1 hora y media todos los días. ¿Una O hora y sea, media? 50 páginas seguro. O sea, lo marco por páginas, pero 1 hora y media o 50 páginas. Ok. ¿Qué teoría manejas actualmente sobre la lectura? ¿Qué ¿Intensidad con un solo libro, varios libros al tiempo, Yo soy una muy de novela saltar. y una no, ficción? No, yo salto mucho, pero procuro, como, digamos que lo que me da el orden es las notas en los cuadernos. Entonces me aterra, si estoy leyendo una cosa, cambiar pues mezclar las notas. Las notas. Porque siempre tomo notas a mano. Entonces las notas... ¿en una libreta aparte? Y siempre libretas de lectura. Entonces la dificultad que tiene mezclar es... mezclar Pero las notas en la libreta. ¿Esas notas son como ideas que tú conectas o apuntes? Muchas cosas, o frases subrayadas, o ideas que se me ocurren al hilo de eso que estoy leyendo para el libro que estoy escribiendo, o para un artículo que vaya a escribir, o para un post, o para lo que salga, o una idea para una clase, o bueno, entonces, reflexiones al paso, todo lo que se me vaya ocurriendo a raíz del libro. Pero entonces la manera en que he manejado para poder mezclar son distintas libretas. Entonces hay una libreta para el libro. Entonces a veces sí se mezcla, pero pues en ese caso es una libreta para el libro, otra para si voy a dar una charla, si voy a dar una conferencia, si estoy leyendo algo al hilo de lo que voy a conversar. Entonces esa es la manera, pero mezclo mucho. ¿Eso lo has hecho siempre, lo de las notas? Siempre. Tengo decenas de cuadernos. ¿Y nunca has No, parado, nunca. no has interrumpido? No, los tengo todos desde que empecé a leer, o sea, que es una cosa bien bonita. Tú eres disciplinada, Siempre. ¿no, Julián? Y están todos físicos. Físicos. O sea, si se pierden... No se pueden perder. Tristísimo. No se pueden perder. O sea, me es un acuerdo, por pensamiento ejemplo... que no vamos a no te quiero contemplar. crear esta Es angustia. un pensamiento que no vamos a contemplar. Pero Nicolás. hay un problema. Siempre he escrito con pluma. Sí, Entonces, si un ok. día hay una inundación o algo, lo perderé absolutamente todo, porque está escrito con Es que pluma. a mí, ¿sabes qué me pasó? Sí. Estuve 9 meses de mochilero. Fui a hartos sitios, fui a África, Europa, Sí. Brasil, a hartos sitios. Y llevaba un diario. Sí. Y 10 días antes, Se estaba en Río de perdió el Janeiro, 10 días antes de volver a Bogotá, después de los 9 meses, me atracaron. Y se perdió el diario. Y en una maleta, lo único que tenía en esa maleta era un esfero y el diario. Dios. Sí, es que la tratadora iba por eso. Claro. Eso es lo que También querías. tengo todos mis cuadernos de Con viaje. razón. Todos los cuadernos de viaje. Los cuadernos de viaje además tienen para mí pues un interés muy particular y es que yo siento que el viaje es de las cosas que más rápido se nos escapa el sentimiento, la sensación entre las manos. Entonces, lo único que permite como apresar eso no es la foto, sino la escritura. Claro. Entonces, como muchas veces escribo después de esos viajes, entonces las libretas para mí son fundamentales para recuperar esa emoción. Nunca se recupera del todo, pero por lo menos, o sea, por ejemplo, si el texto sobre la India nunca lo terminé, escribí algunos fragmentos, los publiqué en varios sitios, pero nunca la crónica completa de la India, porque me desbordó, porque la India es un lugar absolutamente desbordante. O sea, el texto pretendía llamarse la crónica de una incomprensión, porque es que la India es realmente, comprimir. pues es incomprensible. Entonces, cuando empecé, miraba los cuadernos y conforme pasaban los días, pues era cada vez más difícil recuperar todo eso. Y ahora sería incapaz pues de volver a escribir algo con los cuadernos, pero sí creo que me servirían mucho para otro tipo de ejercicios. Pero ahí están, y hay condensadas O sea, emociones que jamás me los acordaría de ellas, revisitas. sino siempre Digamos, revisito desde los hace cuadernos. 3 años. Y me lo sé hasta de memoria. Mi primer viaje de mochilera por Europa,
aquella historia de la detención en Alemania. Ese cuaderno para mí es pues fundamental porque están mis dibujos de Van Gogh y de los impresionistas cuando fotocopiaron el cuaderno y me preguntaron y les pregunté para qué lo fotocopian y me decían es prueba documental, mañana se pierde el Van Gogh y es mi culpa, ¿no? Entonces sí, le tengo mucho amor a esos cuadernos porque esos cuadernos siempre están atados pues a esos momentos del viaje. Sí, pero por ejemplo ahorita este viaje que hiciste, Sí. fueron que 20 días. 25 días. Digamos 20 días, Sí. es para que me quede fácil. 20 días. 25. ¿Escribes el cuaderno durante? ¿Sí? Siempre. ¿En qué momento si uno llega En muy la noche. cansado al final de la...? Y hay que hacer un esfuerzo mayúsculo. Hay Pero- algunos que pero yo cuando estoy le muy pasa impresionado con tu sí, disciplina. claro, es la única manera de sobrevivir. Bueno, madre. Sí, mucho Llegaba muy cansada, 11 de la noche después de cenar o lo que fuera, de conversar con la gente, bueno, de un día intenso porque arrancábamos también muy temprano y hay que llegar a escribir. Hay algunas páginas que son divertidas porque así como cuando uno se está quedando dormido que habla 3 o 4 incoherencias y uno dice, pero ¿yo qué estoy diciendo? Pues exactamente así está el cuaderno. O sea, estaba escribiendo dormida en algunos momentos, entonces es Conexión chévere. directa con el ¡tun! subconsciente. Pues en un momento me puse a escribir y yo, uy, este nombre no debería estar saliendo acá en este momento, Claro. ¿por qué? Estaba reprimido para allá. Claro, Wow. algo tenía que ver con el viaje. Entonces, pero sí, siempre, disciplina ante todo. Disciplina. De tu rutina nos falta algo que tú Sí. digas importante tener en cuenta para hackear la cabeza de Juliana González. De la rutina, la lectura. Lo que más me cuesta en la rutina es encajar los momentos de escritura. Ahora siendo profe es cada vez más difícil y eso es una de las cosas que más me cuesta en este momento, digamos, para sobrevivir. Ahorita tienes un proyecto de Sí, libro. tengo un proyecto dos proyectos de libro caminando. Entonces, ¿Y lo haces simultáneo? sí, pues es que no hay más remedio. Pero entonces, siendo profe, la cosa se me está complicando bastante. Y tengo parado el proyecto de la Academia Itinerante, pues que para mí es difícil, porque pues Claro. para mí el montar una clase es escribir un artículo. O sea, yo entiendo las clases de la Academia como un gran reportaje. Sí. O sea, creo que por eso gustan, porque tienen toda su narrativa, o sea, no es una clase de explicar, sino que es una clase de contar. Hoy llamamos storytelling a lo que hacía Homero, pues yo intento básicamente pues contar esas historias. Entonces, contar las historias de los personajes, porque a mí me gusta siempre tener como el hilo conductor de la vida de alguien. Y entonces ahora con la academia pues no lo he podido hacer y eso es de momento en mi rutina lo que más me cuesta. Lo que está ahí. ¿Y nos quieres contar qué proyectos de libro tienes o es secreto? No, está bien. Son dos. Uno es con este viaje, pues es reflexiones en torno a este viaje. Nunca he escrito... ¿A este último viaje? Sí, a este último Okay. viaje. Nunca es... yo nunca escribo pues como la narración literal de lo que sucedió, pues como estuvimos acá, fuimos acá, no, sino que al hilo de cada día pues surge algo, o sea, una reflexión sobre el viaje o sobre mí misma o sobre el ser humano viajero o sobre un compañero de viaje o sobre la relación. Darío, qué nombre. Exacto, el tan gran Darío. antiguo, ¿usted sabía eso? El gran Darío. Yo no sé quién es Darío, pero un emperador persa. Una ¿De la vaina así. música esta que se murió? El... No, el rey del despecho. Wow, el rey del despecho. No, Otro Darío. rey. Otro rey. El Otro gran rey. Darío el ¿Cuál? Grande, el hombre el fundador de Persépolis, el hombre que, bueno, fue el gran Persa. soberano persa, el gran soberano persa, el hombre que se enfrentó a los griegos, que se hacía recordar todas las mañanas que los griegos le debían unas cositas, que necesitaba irse a vengar de unas cositas Tenía un que le habían asistente. hecho. Sí, Tenía- tenía un asistente específico Para para que recordarle. todas las mañanas le recordara que tenía wow. que vengarse de los persas. Wow, y se vengó. Sí, no vamos a dejarlo ahí porque la batalla de las Termópilas, todo eso es la batalla, esa película muy famosa, 300. pero ese ya no es Ah, Darío, eso es con- sino sus descendientes. Ah, ok. Oh. Claro. Wow. Jerjes, Artajerjes, bueno, que es los sí. lugares míticos. Que esa historia Sí, la historia de los persas es fascinante. no la tengo. Ah, pues No la tengo. no la tenemos y eso es una cosa fascinante de ir a ver. Sí. Una de las cosas que a mí más me gusta enseñar, y en este caso no lo había vivido nunca, de viajar con gente, Sí. fue transmitir mi emoción de Persépolis a otros. Ajá. Eso porque la academia itinerante que fundé con mi amiga hace mucho tiempo es entender, admirar y emocionarse. Esos son pues como los 3 lemas de la academia. Pero eso de la emoción siempre me lo he tomado muy en serio porque creo que el que entiende, admira y el que admira se emociona. Creo que eso va siempre en cadena. Pero
digamos que mi objetivo en el viaje no era ser guía. Nosotros, el grupo tenía guías en cada uno de los países. O sea, había una guía fantástica que se llama Natasha en Uzbekistán y una guía en Irán que se llama Sara. Entonces, Sara y Natasha contaban pues como cosas históricas o del país o datos, etcétera. Pero mi objetivo era contar el arte y contar esas historias emocionantes que podían conectar con el grupo. Pues el grupo salió tan enamorado como yo de esas ruinas. Tú solamente puedes emocionarte si entiendes esas piedras, claro, porque si no son piedras. O sea, dices, ¿y esa cabeza de león qué será? ¿Y esa cabeza de águila qué será? Claro. Y esas piedras sí, muy lindas, pero ¿qué son? Pero si de pronto pues entiendes que lo que está en esa escalera de los embajadores eran las 23 satrapías, que hoy tenemos muy mala idea de los sátrapas que los entendemos pues como el ladrón, bandido, corrupto, pero no, las satrapías para los persas, que es el primer gran imperio, el imperio más grande del pasado, es los gobernadores. Eran simplemente, o sea, ese fue el modelo político que les funcionó, el modelo administrativo que se inventó Darío, o sea, por eso Darío el Grande, porque amplía el imperio, básicamente pues poniendo esos embajadores, esos gobernadores, se llamaban las satrapías, pero los dejaba, digamos, ejercer su fe, sus credos, o sea, sus costumbres, a cambio de tributo. Entonces, cada pueblo, cada reino le iba trayendo los tributos en la gran fiesta de la primavera. ¿Por qué la primavera? Porque eran zoroastristas y el nacimiento de Zoroastro es el solsticio de primavera. Entonces, así como los cristianos eligieron el solsticio de invierno, pues aquí el solsticio de primavera. Más rico, ¿no? Sí, chévere. Entonces, la fiesta era en primavera, la celebración pues de la llegada del buen tiempo. Y entonces venían todos con sus tributos. Y entonces hay una escalera bellísima con un relieve absolutamente increíble del que solo te puedes emocionar si entiendes lo que está ahí grabado. Entonces, por ejemplo, la delegación más pequeñita es la delegación de Etiopía, la africana, la más lejana, porque era en función los más cerquita y los más importante. Llegaron hasta Etiopía. Claro, hasta Etiopía. Y entonces es la delegación africana con los cuernos de marfil. O sea, con los colmillos de marfil, perdón. Entonces, esos colmillos de marfil y los animales que traían de África, y otro viene con los cueros, y el otro viene con las ánforas, con perfumes, y entonces, claro, cuando entiendes que ahí venía perfume, y que luego fuimos, antes habíamos ido al Museo Nacional de Teherán a ver todo eso que estaba ahí, que son unas ánforas de oro, o sea, de oro puro, y entonces tú ves eso, y dices, es que esto es lo que yo vi hace 3 días en el museo, y que me explicaron que estas eran las que íbamos a ver acá. Entonces, fue muy emocionante porque salió todo el mundo enamorado. Cruzar esa puerta de los embajadores, pues tú puedes decir que belleza de puerta, pero si cruzas sabiendo que eso se llamaba la puerta de las naciones, porque por ahí cruzaban todas las naciones que pertenecían al gran imperio de Darío, pues es realmente emocionante. Y otra cosa, vas pasando la puerta, y yo pues en mi historia de los viajeros hay como grafitis, como eso que siempre vemos del que quiere dejar su marquita y decir yo estuve aquí, pero es que en esa puerta de las naciones concretamente están los grandes viajeros de antaño, o sea, que veían esas ruinas. Y, por ejemplo, está Henry Morton Stanley, el gran viajero que encuentra a Livingstone en África, etc. Wow. Y está, pues, el graffiti de Stanley que pasó por ahí. Entonces, claro, tiene, pues, toda la emoción. Pero si ves una firma que dice Stanley, no sabes qué es, pues, realmente tiene poco interés. Sí, no me imagino un man de Alabama. Claro, ¿y este quién será? Stanley de claro, Office. Exacto. Sí, claro. Ya está. Yo seguí con mucho interés tus historias en Instagram sobre Persia. Yo me refiero a este viaje como Persia. Persia. Está muy bien porque ellos son orgullosamente persas. Lo primero que te dicen es, no somos árabes, somos persas. Claro. Oye, y persas es de esos nombres que tienen como un significado muy específico, como caminantes del desierto. Los persas son, pues... o sea, persas quiere decir caminantes del desierto, ¿no? O sea, Persépolis es el palacio de los persas. La polis, que es la ciudad, y pues persas, la ciudad de los persas. Y los persas pues eran la gente de las estepas. Lo que pasa es que ahora se llama Irán, y eso es muy reciente, eso lo hizo Mohammad Reza en el siglo XIX, en el siglo XX, perdón, cuando Irán significa el país de los arios, que es la raza aria, que eso ahí ya conecta pues, con toda una historia muy particular, pero es que es un país que está lleno, digamos, de etnias, está muy mezclado, y pues el origen de todo, pues de la gran nación persa y de la identidad, o sea, ten en cuenta que toda nación elige una identidad antigua a la que aferrarse. En Colombia pues hay quien dice Simón Bolívar, o cada familia aristocrática dice que desciende de un presidente de claro. toda tiene un Mariano Espina o cualquier cosa así, siempre.
Pero pues en este caso las naciones allí pues tienen esa reivindicación de ese gran pasado de los persas, que a los persas les debemos muchísimo, hasta los jardines. O sea, el concepto de jardín, que es una belleza, el concepto de paraíso, que luego nos llega a nosotros a través de la Biblia, es el paraíso de los persas, porque el paraíso es un área, son las estepas, eso es el desierto, o sea, tú lo ves y dices, pero aquí ¿qué va a crecer? No crece nada. Pero entonces, la idea del paraíso es donde hay agua, donde hay árboles, entonces encuentran la manera desde muy temprano de hacer alcantarillado y pues maneras de llevar el agua, canales para llevar el agua, entonces tenían unos espacios paradisíacos, donde crecían los árboles frutales, donde había animales. Entonces, desde Ciro, desde los palacios de Pasargada, había esos grandes jardines. Y entonces, luego, pues esas son ideas que toman las distintas religiones a partir de ahí. Y pues tenemos el concepto de paraíso como pues el mejor lugar, pero pues porque era en esa aridez el mejor lugar que podía haber. Sí. Y luego, pues lo mismo para una civilización del desierto, para los musulmanes, el paraíso es el oasis, pero pues porque es el enclave geográfico en el que se mueven. Entonces, sí, hay que ir a donde los persas para entenderlo todo, hasta para probar los mejores pistachos y dátiles sobre la tierra. Sí, no te quiero preguntar de toda la historia de Persia, pero sí quiero saber lo de los arios. Sí. ¿Cómo así? O sea, porque... ¿Arios así en Hitler? ¿Es su pregunta? Exacto. Ay, no, es un tema muy complejo. Uno piensa yo creo en los arios que y piensa como en otra... No, vamos a apartar. El que estaba equivocado era Hitler. O sea, los arios son allí. Los arios es una de las primeras, digamos... no civilizaciones, es una de las primeras grandes culturas sobre la tierra, y eso va hasta la cuenca del Indo. Es un tema muy complicado, creo que nos vamos a ir por una clase muy teórica, creo que no lo hace. Pero el que, digamos simplemente el que estaba muy equivocado era Hitler, o sea, que no tenía nada que ver con los arios. ¿Tu otro libro? Mi otro libro tiene que ver con el arte y el viaje, los momentos estelares de la humanidad donde el arte y el viaje se han cruzado. Entonces, danos un sneak peek de uno. Pues bonito. El primero, sí, el hombre nómada que camina y se refugia en las cuevas, y en esas cuevas se encuentra el arte y encuentra la música, porque en ese trasegar pues hay que entender las cuevas no como un lugar de vivienda, sino como un lugar muy especial, un lugar de celebración. O sea, hay que entender las cuevas como catedrales. Entonces ellos están ahí, entran en lo más profundo de la cueva, porque ahí en lo profundo había una acústica particular, piensa que eso estaba completamente oscuro, entraban con las antorchas y en pronto pues el chamán empieza a pintar, porque el artista no era artista, sino pues el líder o el personaje espiritual, y empieza a pintar, y esas pinturas pues son un lenguaje, son una conversación con el más allá, son los personajes de su mundo natural que ellos encuentran sagrados, porque no se los comían, o sea, no comían, hay pintadas panteras, bisontes, no se los estaban comiendo, o sea, no era como que estuvieran pintando el menú, ¿no? Estaban pintando los animales que para ellos tenían o la fuerza o el poder o la reproducción. Entonces empiezan a pintar esos bisontes, esas panteras, esos caballos, etcétera, y piensa que a la luz de esas antorchas esos caballos parece que se mueven, y si parece que se mueven es que tienen vida, y si están vivos pues hay otro mundo, y ellos sienten como ojos por todas partes, y es muy emocionante porque a la luz de esas antorchas, al mismo tiempo con los cuernos de esos animales y con los huesos de las aves, están haciendo instrumentos, y entonces están las flautas de ese mismo tiempo paralelas a esa aparición de las primeras pinturas, pues que es muy emocionante entender que el hombre al moverse encontró, o el viaje nos encontró con el arte, o el arte nos encontró a nosotros en el trasegar. Entonces el libro arranca por ahí. Pero hay muchos momentos pues estelares del viaje y el arte. ¿Cómo es que se le llama a esos primeros dibujos? Arte rupestre. Sí, y no tiene como otro nombre más sofisticado. No, ese es el sofisticado. Arte rupestre. No, de uno chévere. Ahí es el arte rupestre. Ese no... Arte paleolítico también. Ese es el otro. Del paleolítico superior, 40.000 antes de Cristo. ¿Al Guaviare o no? Al Guaviare no he ido, pero no...
o sea, pero he estado leyendo mucho, digamos, de todo el arte rupestre nuestro, pues porque conecta evidentemente, Sí, claro. o sea, los propósitos de lo que hay en Chiribiquete y lo que hay pues en toda la cordillera de los Andes, todo el arte desde Norteamérica hasta el sur, hasta la Patagonia, conecta con los mismos propósitos con lo que lo pintaron pues desde el 40.000, 45.000, lo que más se ha estudiado que es lo europeo, pero eso llega pues hasta precisamente Afganistán, Uzbekistán, hasta los Urales, o sea, hay pintura rupestre en todo ese viaje del hombre saliendo de África y poblando la tierra. Entonces, lo vi, por ejemplo, en, ¿cómo se llama? En la roca de Suezca. Hace poco fui y es muy emocionante, Sí, porque ahí sí. hay pinturas muy antiguas, pero hay algo muy curioso que vale la pena comentarlo, y es cuando el guía de Suezca nos empezó a contar que es que ahí había unas plantas que se llaman el borrachero, pues que es como nuestra flor, que es como alucinógena, y luego ves las pinturas. Entonces ahí hay una cosa interesante, y es casi siempre toda esa pintura está asociada al alucinógeno, desde siempre, en Europa también, porque el chamán entraba en trance, y el chamán entraba en trance pues con la ayuda de plantas o cosas naturales. Entonces a veces piensa uno si no fue de pronto el alucinógeno el que nos hizo humanos, porque Sí. el alucinógeno de Creativos. pronto, claro, de pronto conectó con algo ahí dentro de nuestra cabeza, activó algo a lo que tuvimos acceso, a algo que quizá no habíamos Igual esa tenido acceso de otra manera. relación entre el ser humano y el arte es muy curiosa, como que uno ya lo da muy por sentada, pero que sí, como que es el arte y porque hay tanta fascinación por el arte desde las cuevas. Somos el único animal que crea arte, dice Simón Schama. Y por eso el arte rupestre, dice Schama, es el segundo momento de la creación. Es el hombre se hace creador, que es una idea muy poderosa. Wow. No, yo amo el arte porque el arte es el que me permite amar esas piedras de Persépolis. No verlas como piedras, sino ver como eso es lo que nos ha hecho, de ahí venimos. O sea, somos historia. También lo dice Schama en un capítulo muy hermoso de una serie que hizo en BBC que se llama Civilizaciones. Y él dice que somos los seres humanos, sino una sucesión de recuerdos, de rocas, de piedras que intentamos guardar de la mejor manera posible para conservar lo mejor que ha hecho cada civilización, pues a las que siguen. Entonces, por eso no sabemos exactamente cómo definir civilización, pero en cuanto a la civilización, la no civilización, la barbarie aparece, entendemos muy bien qué es civilización. O sea, cuando, por ejemplo, no sé, llega el terrorismo y bombardea Palmira y eso se daña y dices, pero ¿por qué me duele si eso no es mío? Sí, claro que es mío. Es como una mutilación en un brazo, es parte del cuerpo de la humanidad. Entonces, es lo que nos permite saber qué somos. El arte es lo que nos permite abrir esa ventanita para ver cómo era ese otro tiempo, cuáles eran sus preocupaciones, cuáles eran sus rituales. Y últimamente me inquieta mucho la idea de qué es lo que nosotros vamos a dejar. O sea, qué es lo que va a quedar de nuestra civilización, qué es lo que verán los hombres del futuro de nosotros. ¿Y tienes ideas? No, yo supongo que verán pues las ruinas de los edificios, de los grandes edificios, pero no por mucho tiempo, porque entiendo que los materiales de los que están hechos, la mayoría de los rascacielos tampoco duran más de 1.000 o 2.000 años, o sea que no podremos mantenernos en pie mucho tiempo. Y tendrán muchas dudas, yo creo. O sea, a la hora de desenterrar nuestros cuerpos, creo que tendrán bastantes dudas. Igual va a haber mucha más información, ¿no? Pero qué tal que se pierda todo. Exacto, se pierde todo, no sabemos. Sería chévere. No, y además la información casi nunca se pierde, pero sí nuestra capacidad de interpretarla. O sea, la mayoría de las civilizaciones antiguas nos han dejado muchos registros. O sea, hablamos de civilización también a partir de que aparece el lenguaje. Sí. Y pues desde la escritura cuneiforme, pero hay muchas cosas que todavía no desciframos, alfabetos que no sabemos lo que significan, y eso va saliendo todo el tiempo. O sea, vamos explorando un poquito. Me acuerdo pues hace 20 días en el hotel por la mañana en Irán, cogí el periódico, que siempre tengo pues también como esa costumbre, y cogí el periódico, el Teheran News, y en el Teheran News estaban contando que habían aparecido había pues unos nuevos hallazgos en el norte de Irán, unos nuevos yo vi yacimientos eso. Tú buenísimos. estabas allá. Claro, Wow, buenísimo. como una ciudad, ¿no? Sí, como una ciudad. Entonces aparece pues desde escritura que no sabemos descifrar hasta pues no sé, utensilios que no sabíamos que estaban. Esas cosas como de Indiana Jones, básicamente. De la quema, ¿cómo se llama eso? Sí. De Alejandría. Sí. Que se perdió mucha información que Así no es. se sabe, nunca vamos a saber qué es, y que de pronto ya había
Ya estaba resuelto todo, ya estaba. Exacto, y tenemos ya no que han empezar. organizado la vida ya. Correcto, y alguien dijo, correcto. no, que me está muy fácil. Correcto. Entonces, no, y además nosotros tuvimos el gran parón de la Edad Media pues en Occidente. Por eso los árabes, es muy interesante pensar que el mundo árabe y musulmán hoy vive como su Edad Media. Lo mismo que nosotros vivimos pues entre el 400 y el 1500, pues lo viven ellos ahora, porque esa idea de la iglesia, el Estado juntas, la atomización del saber, donde el conocimiento no es democrático, sino pues para unos pocos. Entonces, la historia es muy hermosa porque todos los avances de la historia de la humanidad, hasta los griegos, los romanos, pues todo iba muy bien, o sea, íbamos encaminaditos haciendo todos los descubrimientos y de pronto, pues aquí llegamos y eso se atomiza, quedan los monasterios, en las abadías, no sabemos muy bien qué es y toca volver a empezar a aprender todo. O sea, el ejemplo que más me gusta, que me parece muy ilustrativo es, se nos olvidó hacer bóvedas. O sea, tenemos la última gran bóveda, que es la bóveda del Panteón romano, y hasta ahí. Y tuvimos que esperar 1000 años hasta que llegara Brunelleschi y levantara el Duomo en Florencia, pues porque volvimos a aprender. Él se fue y estuvo 18 años estudiando las ruinas romanas para poder aprender otra vez a hacer eso. Pero entonces tuvimos 1000 años de parón, ¿qué tal que no hubiéramos parado? Pero la maravilla es que realmente eso no se perdió. Es que estuvo en Bizancio, estuvo pues en ese imperio romano de Oriente y en ese imperio fue como el disco duro de la humanidad. Ahí nos guardaron todo ese saber y hay una historia bellísima que es el regreso de todo ese conocimiento, o sea, cuándo vuelve Aristóteles a Occidente y cuándo vuelve todo ese gran saber ancestral. O sea, de hecho levantamos las catedrales góticas porque nos comunicamos con ellos que sabían hacer esos arcos desde tiempos inmemoriales. Entonces, bueno, una historia muy bella, la historia del viaje del conocimiento. Esa es una buena pregunta. Cuando nuestra civilización perezca, ¿está hablando bien, Julián? ¿Está hablando claro, mal? sí. Perezca, se dice. Perezca. Cuando desaparezcamos, ¿qué queda de nuestras construcciones? Uno pensaría que no sé, las represas esas, las mega obras, tal vez más que los rascacielos. Pero es difícil, o sea, yo pues de materiales, de la duración de los materiales, ahí no soy tan experta, Sí. pero pienso en una serie muy mala, pero muy divertida, esas que uno ve como con culpa, que se llama Sí, que es de Apple TV. ¿Sí? Sí, ¿Como es de ver? una... ¿O? Sí, como de ver. Sí. Es un futuro, una distopía futura, donde el ser humano ha perdido la capacidad de ver, o sea, no vemos. Somos ciegos todos. Ya. Porque pues fue el ver, el conocimiento, el saber, el leer, el que nos llevó hasta un punto de acabarlo todo. Y entonces de pronto una mutación hizo que naciéramos, pero naciéramos ciegos. Pero ha pasado cierto tiempo, el argumento es extraordinario. Y ha pasado cierto tiempo y ellos han aprendido todo, saben todo, a tientas, o sea, es una civilización perfecta, solo no ven y ya está. Pero de pronto nacen 2 chicos que pueden ver. Entonces, el argumento es top, o sea, el pitch es top. Y en las series que los intentan matar. Y la serie, como de sí, lugar. claro, lógico, o sea, era bastante fácil lo que iba a pasar. Se enamora. Claro, y ya sabemos, o sea, por eso digo que la veo con mucha culpa, porque claro, sabes efectivamente qué va a pasar cada minuto. ¿Tú crees que estas preguntas... Pero momento, termino la idea, la cuento es porque está montada sobre cuáles son las ruinas que quedan, y lo que hay, precisamente, es una gran presa. Entonces, claro. por eso me acordé de sí. Puede ser. Claro. ¿Tú crees que estas preguntas se las hacían en 1400? Como estas distopias, ¿se dice distopias? Distopías. Sí. ¿Se las llegaban a imaginar en ese tiempo? Yo creo que el hombre siempre ha tenido la idea de la permanencia. O sea, el hombre nunca ha aceptado la idea de finitud. O sea, siempre hemos intentado combatir la finitud con arte y con literatura. Porque el estudio de la historia entiendo que es más o menos reciente. Bueno, no, está Plutarco y todo esto, pero más como ciencia. Sí, pero digamos que más allá de si es una ciencia o no, o sea, siempre hemos mirado al pasado para intentar entender quiénes éramos, cómo éramos, qué hacíamos.
O sea, el interés por los egipcios pues lo han tenido todas las civilizaciones solo por ir a ver las pirámides, o sea, por intentar entender, o sea, hay en esas paredes todavía cosas que no hemos terminado de entender, de saber, de descifrar, desde pócimas, remedios, o sea, los egipcios hacían prótesis para los dedos, por ejemplo, o sea, tenían unos conocimientos realmente muy sofisticados para las cataratas, para curar, o sea, no lo llamaban cáncer, pero ya tenían muy detectado el cáncer. Entonces, hay un conocimiento impresionante que siempre hemos mirado con mucha curiosidad, pero es que el hombre pierde rápidamente la capacidad de interpretar eso. Entonces, nosotros miramos, no sé, Stonehenge y miramos esas piedras y decimos, bueno, ¿esas piedras qué serán? Pero esas piedras nos dicen mucho. Es un hombre, un ser humano, una civilización que está mirando hacia lo alto, no está enterrando las piedras, pues está levantando piedras hacia lo alto. Y luego ves que eso coincide con las constelaciones, pero luego además ves que por la puerta central de Stonehenge pasa en el solsticio de invierno el sol y en el solsticio de verano el sol por el centro. Entonces, ¿qué dices? Hombre, esto es un calendario, están midiendo el tiempo. Cuando el sol pasa por aquí, entonces ya sabemos que es el solsticio, pero además están enterrando a sus muertos, entonces es un ser espiritual, o sea, que cree en la trascendencia. El ser humano siempre ha creído en la trascendencia, porque si no, no nos enterraríamos. O sea, una de las cosas que hace al hombre es que nos enterramos. O sea, que enterramos los muertos. Porque si no, pues lo dejaríamos tirado sin ningún tipo de interés. Pero enterrarnos es un rasgo humano, un rasgo de algo más tiene que pasar. Algo tiene que pasar ahí, por eso no descuidamos el cuerpo. Hace poco, el domingo, me vi Avatar otra vez. ¿Se la han visto? Avatar, pero la del me acuerdo 2009. dos cosas, sí. Pero nunca dos no veces. me acordaba y no tenía un buen recuerdo, pero vi que va a salir Avatar 2, que claro, estuvo que todo claro. grabado bajo el agua. Wow. Entonces dije, bueno, voy a ver Avatar 1. Wow. Me encantó, pero me hizo pensar algo, y es como toda esta idea de ahorita lo que se piensa es este planeta se va a acabar, Sí. tenemos que poblar uno nuevo, ¿cierto? Sí, Marte. sí. Y todas las películas van un poquito hacia allá. Y me puse a pensar del tema de los navegantes, que yo creo que si uno se va a la mentalidad de 1500, 1400, Sí. y es como que ¿qué es eso de, sí, como que se puede explorar los navegantes como seres extraordinarios? Sí. Yo siento que es eso mismo, como lo que hoy Tal es el cual. astronauta. Y creo que por eso me parecen seres tan especiales. Sí. El navegante es fascinante porque el navegante es un viajero a lo desconocido. Entonces, el navegante del siglo XV, del siglo XVI, es un hombre que va realmente a lo desconocido. O sea, Colón, yo por eso tengo una fascinación por Colón, porque Colón es un hombre que tenía un pensamiento absolutamente medieval, que no Américo. O sea, Américo era un hombre ya del Renacimiento. Pero Colón era un tipo todavía con un pensamiento muy medieval. ¿Cómo así? Pensamiento lleno de monstruos. O sea, que el mar estaba poblado de monstruos. Okay. Es un hombre que tiene la idea de Dios. Colón en su segundo viaje dice que ha llegado al paraíso terrenal. O sea, es un hombre piadoso, es un hombre que se arrodilla cuando toca Qué hit ese man. Claro, es un hombre que no navega en domingo, o sea, entonces, claro, que no navega en domingo. Entonces, Colón es un tipo absolutamente extraordinario porque tenía una cabeza absolutamente chiflada. Y Colón sale desafiando todo eso desconocido. No un domingo, otro día. Pero además sale con muchas cosas. O sea, Colón y son elementos fundamentales para entender a Colón, o un navegante cualquiera. Colón sale con todo en contra. Colón sale con el viento a favor. Nadie viajaba con el viento a favor. Tú viajabas con el viento en contra, porque si todo salía mal, pues el viento a favor te ayudaba a volver a tu casa. Entonces, él sale con el viento a favor. Sale en un océano que habían pintado históricamente lleno de monstruos. O sea, toda la cartografía, que es la maravilla, la dicha de ver mapas medievales, es que todos los mapas están llenos de monstruos. Entonces, no sabes qué monstruo, que en este caso eran ballenas o calamares o lo que fuera, pero eso se iba a comer los barcos. Entonces, están todos los monstruos, entonces va desafiando los monstruos. Pero entonces Colón va también desafiando la idea de la distancia. Eso era muy lejos, o sea, pero es porque él no va a América, o sea, él está yendo hacia el extremo de Asia, y porque lo había leído en Marco Polo. Entonces, él va hacia Asia, él no sabe que se va a encontrar con América, y cuando se choca con la masa de tierra que se choca, él dice, no, es que yo he llegado a un archipiélago que describe Marco Polo, que está aquí en Asia. O sea, él va ajustando todo lo que ve a lo que llevaba en la cabeza. O sea, es absolutamente al contrario de lo que es el conocimiento. O sea, voy a ver qué hay. No, él va a comprobar lo que lleva en la cabeza. Y lo que lleva en la cabeza es el libro de Marco Polo.
un viajero y un navegante siempre es un motor para otros viajeros, que es algo que a mí me parece que por eso siempre cuento mis viajes, porque nunca sabes ese viaje tuyo que le motiva a otro, que al final pues también le cambia la vida, y siempre me lo cuentan muchos alumnos, me dicen, profe, ¿por qué tú me contaste eso tal día? Yo me fui a Perú en un voluntariado y desde entonces nunca volví. No sé si le hice bien o mal, pero en fin, uno va ahí por eso. No debe ser Perú. Exacto, no debe ser peligroso, pero hay que mirar mis viajes con cuidado. Pero bueno, lo de la vida elegida que decíamos al principio, que por lo menos es una vida elegida, es una decisión que tomaste. Entonces, Colón sale con todo eso en la mente y se va con ese pensamiento, y yo creo que Colón al final, en el último de sus viajes, en su cuarto viaje, vino a aceptar que había llegado a una tierra nueva. Era muy complicado, o sea, él el segundo viaje, cuando llega a Venezuela y llega al delta del Orinoco y él ve un río muy caudaloso y ve el Golfo, y el Golfo es un golfo de agua dulce, y se sabía que los golfos de agua dulce es porque venía un río muy caudaloso, y se sabía que el paraíso tenía 4 ríos, uno de miel, uno de agua, otro de leche y otro de vino. Y entonces dice Colón, este es uno de los ríos del paraíso, y él empieza a entrar y empieza a ver esta naturaleza exuberante, y eso solo a él le confirma cuando vuelve en el segundo viaje con qué cara de loco lo miran, o sea, el paraíso sobre la tierra. Y había muchos libros, como el libro de Esdras, por ejemplo, que decía que el paraíso estaba bajo la línea ecuatorial, entonces a él todo realmente le encajaba y él fue encajando. Es que Colón realmente... Qué locura ese libro. Sí, yo... El paraíso queda al fondo a la izquierda. Sí, estaba, pasándole ¿no? Claro, y había varios que decían que el paraíso estaba... Pero bueno, no solo Colón, cuando sale Magallanes, una de las tendencias que había en la época, o sea, el pensamiento es que África estaba... cuando sale Vasco da Gama y salen los portugueses a buscar el paso por África, durante mucho tiempo se había pensado que África, por culpa de Ptolomeo, pues por la geografía de Ptolomeo, estaba pegada de la Antártida, o sea que no había un paso. Pero entonces Enrique, el navegante, o sea, se encierra. África estaba pegado, entonces ahí no había un paso, entonces no podías viajar. Pero Enrique, el navegante, se encierra 50 años a hacer su gran plan para ir a la India. Y él tenía mucha información, y una de las cosas es Heródoto y Estrabón, que decían que había unos navegantes que habían pasado por ese estrecho. Entonces, bueno, con esas ideas, Magallanes también se va a lo desconocido, y el astronauta que se va a la luna. O sea, en estos días leía con mis alumnos la crónica de Oriana Fallaci de la llegada a la luna, pues cuando está ella en el Centro Espacial de Houston escribiendo una crónica extraordinaria. Una línea, no recuerdo el título, pero es, bueno, búscala como la crónica de Oriana Fallaci de la llegada a la luna. Y ella está en el Centro Espacial de Houston, y hay una idea bellísima que ella cita en el texto, que hay un periodista por ahí en los corredores del centro de prensa que dice, no puedo escribir esto, hace falta un Homero. O sea, es que claro, estábamos llegando a la luna, se necesitaba Homero para escribir aquello, y la crónica de ella es bellísima. Pero cuando la cuentas es muy emocionante, porque ella cuenta un momento en el que todo el mundo llora. Y ni siquiera es el momento en el que Armstrong se baja y da los pasos sobre la luna, sino que es el momento en el que la nave se posa, o sea, el LEM se posa sobre el mar de la tranquilidad. Y ella dice, todo el mundo lloró, o sea, porque es que esto ya era un símbolo. Ella dice una frase bellísima que dice, ya no eran unos seres cualquiera, sino que eran símbolos de todos nosotros, buenos o malos, estúpidos o inteligentes, seres humanos que no se sabe muy bien, pero siempre hemos buscado otros mares sin saber por qué, otras orillas sin saber por qué. Es bellísimo, porque ahí está pues lo que es el viaje, pero es ese viaje a lo desconocido. Entonces el navegante siempre es eso, siempre es un aventurero. Sí, si hay algo sobre los lanzamientos espaciales. No sé, ¿ustedes han visto lanzamientos? Sí, yo me emociono muchísimo. ¿Ya compraste el tiquete con Elon Musk? No. Que está vendiendo. No, están baratos. Estaban caros. Están caros para mí. No, están baratos, pues están caros para mí. Sí, claro. Pero yo me emociono mucho viendo esas cosas. Sí. Y es muy, no sé, me surgen de mi biología. No si solo, hay algo, claro, ¿no? pues que no es solo la conquista de la técnica, sino que es la humanidad recupera su fe cuando ve hasta dónde es capaz. Además hicieron uno en plena pandemia, ¿no? Sí, claro. Creo que después de esa, ¿se acuerdan? La misa, sí, me acuerdo. la misa del Papa en plena pandemia, que fue como misa del fin del mundo. Claro, que era solo, y era ahí solo, y las imágenes de Roma, y había un dron que sobrevolaba el Panteón, y eso solo, y era una cosa... Eso es lo más apocalíptico que hemos vivido. Claro. No, pero también ya. estas... Pero es que el viaje ¿Se lo siempre ha sido perdió eso. la misa? Claro. Uy, fue madre. Hombre, claro. No, es que fue muy símbolo memorable. de nuestro tiempo, eso había que verlo. Yo no soy medieval. No, es que para medievales y para no Colón, medievales. No es fan de Colón. No, pero mira que estamos en el siglo XXI y
cualquiera que se vaya a montar hoy en la nave espacial, pues miedito le da, o sea, Sí, miedito, o sea, claro. hola, vamos a Marte. Claro. Es que ir de pronto, pero volver no es tan Sí. claro. Entonces, todos esos navegantes, hay historias buenísimas, o sea, lo normal es que no volvieras. Claro. O sea, en la época de Marco Polo se hacía un testamento, o sea, Claro. tú te ibas con testamento porque tú, lo normal es que no volvieras a casa. Y los seguros se los inventaron para los barcos. Claro, para cuando expediciones. Marco Polo se va, pues vuelve 24 años después, la familia no lo reconoce, pero ¿qué esperas? O sea, ¿Qué lógico, querías? o sea, ¿qué querías? Entonces, cuenta la leyenda que solo le creyeron que era él porque se abre las vestiduras raídas y empiezan a caer los diamantes, los rubíes, las piedras. Claro, ahí sí. Claro, ahí dice, este sí es el nuestro, este es el Claro, nuestro. Marquitos. Sea o no Marco, este es. Entonces... pero eran pues los asaltantes de caminos o el escorbuto que mataba de 600 de la tripulación, volvían 20, 30. Sí. ¿Cómo fue que resolvieron eso? Como comiendo naranjas, ¿no? Comiendo Acá. cítricos, sí. ¿Qué, Eso qué? es, ¿Cómo es? esa es una historia buenísima. Esa es el Capitán Cook. Todo el mundo moría y morían de escorbuto, pero no sabían exactamente por qué, o sea, qué era, lo llamaban escorbuto, pero no sabían eso. Las encías empezaban a sangrar, se les caían los dientes, llagas por todas partes, etcétera, y temblaban, bueno, y morían al final. Y entonces alguien en esa época, esto es 1740 y pico, 60 y pico, hace un experimento y hace dos grupos. A unos les da cítricos y a los otros no. No sabían muy bien qué tenían los cítricos, pero pues el grupo de los cítricos no se enferma del escorbuto y el otro sí. Entonces, esto es un experimento que había ocurrido en tierra, la Royal Navy no se terminaba de creer el asunto, pero el Capitán Cook sí. Y entonces dijo, porque es que en esos barcos se comía básicamente dos cosas, tocino y, ¿qué era lo otro? No recuerdo, pero hay galletas. ¿Y el galletas, tocino sí. conserva muy bien Entonces, o qué? exacto, eso se conserva fácil, se conserva bien. Y era eso y galletas. Entonces, claro, no comían vitamina C en muchísimo tiempo. Entonces, el Capitán Cook empaca chucrut, grandes cargamentos de chucrut, repollo y demás, y les dice a los navegantes que todo el tiempo, además carga cítricos, y que cada vez que toquen tierra deben comer frutas y verduras. Y así la tripulación le llegó enterita, no se le murió ni uno. Sí. Entonces, eso tiene tanto de bueno como de malo. Eso lo cuenta Harari en Sapiens, creo, en alguno de esa trilogía, donde cuenta que, bueno, bien para la navegación, pero mal para todos esos terrenos conquistados que les fue como los perros. Claro. Pero sí, por lo Llegaban menos el sólidos escorbuto. de vitamina Sí, C. por lo menos el escorbuto. Entonces, sí, eso era lleno de peligros, el testamento, el escorbuto, las ratas, que esos barcos eran llenos de ratas, Sí. no tenías una cama decente, el mareo, bueno, no veías tierra. De hecho, el libro ese bellísimo de Stefan Zweig de Magallanes empieza contando eso, o sea, diciendo que él la primera vez que hace ese soñado viaje a Brasil, a Sudamérica y después que va para Argentina, él dice que de pronto en ese barco lo que sintió fue un tedio tremendo, o sea, él iba muy emocionado del viaje, pero empezaron a pasar todos los días iguales, ese cielo Claro. todos los días igual, el mar perfectamente en calma todos los días igual, y él lo que empieza a sentir es una ansiedad de llegar, y entonces dice, bueno, ¿y esto? Y de pronto se puso a pensar en esos navegantes, y él dice, me siento mucha vergüenza, o sea, porque aquí yo me puedo comunicar con cualquiera, puedo mandar un telegrama, mi familia sabe perfectamente dónde estoy, estoy perfectamente localizable, pero esta gente se lanzaba a lo desconocido. Entonces, Sí. Entonces- Y me gustó, me encantó ese libro. Sí, Y me es- gustó esa primera partecita también que contextualiza muy bien como Sí. el porqué de los exploradores. Ah, eso es que, bellísimo. o sea, es como si hay una razón intrínseca de ellos, pero nadie les va a invertir hasta que no haya una razón. Y es buscar especies. Sí, Del como dinero. que todo es el incentivo económico detrás. Y como él lo explica, me pareció. Sí, es como. Es uno de los comienzos más bellos que hay. En el principio fueron es las muy- especias. sí, sí, Eso sí, es sí, sí. absolutamente hermoso. Porque nosotros, pues obviamente vamos al mercado, compramos la pimienta y es barata, compramos los clavos, compramos la canela, Uno compramos pide la por nuez Rappi moscada, Turbo y todo llega por todo. Rappi y llega la cúrcuma, que sigue siendo cara, pero en fin. Pero en esta época todo eso estaba en el archipiélago de las islas de las especias. Y entonces eso era, pues, el valor de la época. O sea, los granitos de pimienta
pues se contaban uno a uno. A un hombre rico en la Edad Media le decían que era un saco de pimienta. Ese era el apodo. Tú eres un saco por qué de la pimienta? ¿Por qué les fascinaba, porque la pimienta además sirve como la sal para, pues en una época donde no hay refrigeradores, pues también sirve para conservar los alimentos. Que antes la sal pues era la medida de... Claro, pero es que la comida en Europa era muy sosa, y él lo cuenta ahí, pero de pronto llega toda esa especiería índica, y llega la canela, y llega la nuez moscada, piensa que el café todavía no había llegado, las patatas no habían llegado, entonces todo eso llegó después con el descubrimiento de América, pero antes la razón por la que Colón está buscando ese camino más corto hacia las Indias es para ir por las especias. ¿Por qué? Porque con la caída de Constantinopla, 1453, pues lo que pasa es que se cierra la vía terrestre, o sea, la vía por la que había ido Marco Polo. Entonces esa vía terrestre lo que hizo es que se volvió muchísimo más difícil, porque digamos, con los otomanos se bloquea, o sea, y además eran los enemigos, los de las cruzadas, etc. Pero las cruzadas ni siquiera eran tanto por recuperar Tierra Santa, sino que las cruzadas eran por la vía para ir a comerciar con todo lo que es la ruta de la seda, precisamente pues ese viaje que acabo de hacer, y con las Islas de las Especias. Entonces todo eso llegaba por la India y todo eso llegaba por ese paso. Pero entonces hubo un tiempo que eso era muy fácil de transitar, porque pues estaba el gran Kublai Khan, el hombre donde fue Marco Polo, y todo eso era el mismo dueño. Es lo que se llama la Pax Mongólica. Es como la Pax Romana, cuando todo es del mismo dueño, pues es muy fácil pasar y pues ir pagando los impuestos y demás. Pero cuando eso es de 20 dueños distintos, o de un dueño que es tu mayor enemigo, pues tienes que buscar otros caminos. Y además porque los productos se encarecían demasiado en ese intercambio. O sea, la seda salía a un precio, pero tú ibas de Caravasar en Caravasar, que eran como los lugares donde ¿los peajes o qué? No, el Caravasar sí es como los peajes, como el hotel. Y estaban muy bien montados, o sea, toda la estructura de los caravasares, que de hecho es bellísima, porque hoy se han convertido muchos de ellos en hoteles en esta zona, que son bellísimos. O sea, dormir en Caravasar lo recomiendo al 100%, porque te sientes ahí con Marco Polo y el camello. Entonces, básicamente, de Caravasar en Caravasar, pues tú intercambiabas, aprendías idiomas, cantabas, te relacionabas con los otros, pero pues las mercancías iban subiendo demasiado de precio. Cuando llegaban a Venecia, pues ya llegaban a un precio absolutamente imposible. Entonces, la mayoría de los palacios de Venecia se construyen pues con el dinero de las especias. Entonces, es una ruta bellísima, porque la ruta de la seda terminaba ahí y la ruta de las especias también. Y eso también, por eso a mí me gusta mucho la historia cultural de las cosas. O sea, yo por eso me dedico a la divulgación, porque entender la historia cultural de algo es entender la historia del mundo, porque cada historia cultural te va conectando con un tiempo que ya habías leído la historia cultural de otra cosa en ese tiempo. Entonces a mí, por ejemplo, me pasa cuando doy mi clase de la historia de los colores. Entonces la historia del azul pues también pasa por la ruta de la seda, porque el azul venía desde Afganistán y compré un trozo de lapislázuli, es mi gran compra durante el viaje. Sí. Una piedra azul, un pedacito de cielo, es una cosa realmente muy impresionante. Te digo algo que nunca esperarías que yo te dijera. ¿Qué? Tú sabes que en Homero no sale el azul. Correcto. ¿No? Bueno, madre, ¿ya sabías? Sí, claro. Qué mal, Buen intento, igual. ¿Puedo apagar el podcast, Nick? Me gustaría terminar ya esta conversación. Claro. Hay muchas explicaciones. Borges, por ejemplo. Borges tenía una. No, yo en verdad no quiero que me humille así. Por favor, no, públicamente no. Por favor. Públicamente no. O sea, explíquenos por qué. Explíquenos por qué no salía el azul. No, yo prefiero que lo haga Oliana. Está bien. No, hay quien dice que no podían ver el azul, porque pues está escrito de muchas maneras. En los grandes, pues claro, es una literatura del mar, y es muy extraño que no aparezca la alusión al color azul. Entonces, una teoría es que no podían ver el azul, pero eso pues no es correcto. Es simplemente una de las teorías es que es una obviedad, así como en muchos textos árabes pues no se mencionan los camellos, son una obviedad, como eso lo dice Borges. Entonces, hay veces que es una obviedad y no hace falta decirlo, o que en nuestras traducciones pues no lo hemos hecho también. ¿Cuál es tu explicación? No, cambiemos de tema, definitivamente no. No, pero hay otras teorías, pero vamos a dejárselas a Andrés. Muy chistoso que alguien haya dicho, no está el azul. Claro, y lo llaman el ponto mar, el mar del color del vino. O sea, una de las cosas más bellas de la Odisea es la cantidad de maneras en las que Homero se refiere al mar, pero jamás habla del color azul. Pero siempre lo llama el ponto mar, pero bueno, también es que en alta mar el mar se ve como color del vino, o sea... Bueno.
¿Qué otra historia cultural No, ibas a pues, decir? ¿La de los colores? No, pues todos, o sea, a mí me interesa la historia cultural de todo, o sea, yo te puedo contar la historia de los libros, te puedo contar la historia del papel, o sea, todas las historias culturales, la historia de la pizza, por ejemplo, que un día me dijeron, oye, ¿por qué no nos cuentas? Era un grupo de ¿Y tú dónde la gastronomía. sacas? ¿De tu cabeza? Sí, claro, me la invento. Sí, claro. Yo la vi la historia de la pizza. No, la historia de la pizza es buenísima, porque además era comida de pobre, pero ya... de hecho hay una historia bellísima en esa historia de la pizza y es en Pompeya, cuando con la erupción pues, del volcán y demás, quedan bajo la lava, en los hornos, Sí. pedazos que parecen pizza. Sí, Lo que pasa es que la sí, pizza sí. no era, pues, o sea, sí es el mismo concepto nuestro, lo que pasa es que era el plato. O sea, el pan era el plato y se le ponían las cosas encima, pero el plato era comestible. Claro. Ah, wow. Pero luego, pues, bueno, es una historia muy larga, pero esas pizzerías al Es como principio del si de siglo era Armero comida hubiera de salido obrero, era una comida muy fácil, era una comida muy barata, Sí. entonces era comida de obrero, pobre, bueno, y Tremendo. mil historias, pues, que cuando una de las reinas le fascinó la pizza, entonces la hace popular, y bueno, Sí, sí, sí. Wow. sí. Entonces parece ser que la bandera italiana es la albahaca y el tomate, el pomodoro. ¿Ah, sí? Parece ser. Parece No ser. sé. Se dice, se Sí, dice. pero esas cositas, como decían Hemingway, que la realidad no te estropee una buena historia. Sí, Ya sí. nadie va a volver a ver la bandera italiana de la misma manera. Me encanta esa La frase. albahaca y el pomodoro. Y el tomate. Tienes un barco en la portada de tu libro La invención del Correcto. viaje. Así es, decía Pompeyo. Vivir no es necesario, navegar sí. La navegación es fundamental. También lo decía Pessoa. ¿Y qué opinas de los aviones? ¿Crees, Preguntas de Andrés. crees que...? No, a ver, te la voy a completar. A ver, completemos. Porque el barco es viaje a lo desconocido, es largo, es extenso, Sí, ¿cierto? Sucede durante siglos. sí. Luego llega el avión, todos más cerca. Al principio se caían, Sí. Ya cada vez menos. Pero el avión también es una conquista hermosa de la técnica. Es de nuevo es la imaginación humana queriendo siempre volar. O sea, así como hacía falta un Homero para contar la llegada del hombre a la luna, hacía falta un Homero para contar los primeros aviones, porque desde, no sé, desde Luciano hasta Cyrano de Bergerac, todos habían hablado de llegar a la luna, pero también todos habían hablado de volar, o sea, el sueño humano de volar. En Entonces, momentos estelares hay uno Sí, del avión, ¿cierto? claro. Sí. ¿Del avión? Sí. No me acuerdo. ¿sí? Entonces, es bellísimo pensar en eso, es en el hombre conquistando sus sueños. Esa es la belleza del avión. Pero el avión tiene un problema, y es que, y eso lo cuenta, y pues yo lo recito porque lo he vivido, y conecto mucho con la idea de Kapuczynski, que en Ébano empieza diciendo que te montas en un avión en Europa, pues de donde él salía en ese momento, polaco que era. Él dice, te montas en un avión en invierno, con chaqueta, con frío, y de pronto desembarcas en África, muerto del calor. Entonces él dice en ese comienzo de Ébano que el viaje antes te permitía como una suerte de transición, o sea, ibas avanzando por el camino y eso pues te iba ayudando pues a aclimatarte, así como Marco Polo, pues se demoraba 4 años en ir y 4 en volver. Sí. Entonces, bueno, era un viaje que se hacía al ritmo del hombre, al ritmo del caminar, al ritmo del camello, al ritmo del caballo, pero el avión pues ha suprimido un poco esas etapas. Pero pasa antes del avión, pasa con el tren. Entonces, ¿el tren qué hace? El tren también eliminó esa idea de la distancia, o sea, lo cambia todo. El viaje en tren y el viaje en avión, pues lo cambian absolutamente todo en términos del viaje. Le dan comodidad, por una parte, porque viajar era imposible. O sea, viajar siempre ha sido una cosa, y todavía hoy, o sea, aunque veamos hoy el caos de maletas en los aeropuertos en Europa y la gente, pues, abarrotada en los aeropuertos, el viaje siempre sigue siendo una cosa muy minoritaria, o sea, siempre sigue siendo un privilegio, o sea, el viaje nunca dejaremos de entenderlo como un privilegio. El viaje no, o sea, el turismo pues hoy que reemplaza pues como esa idea del viaje de otra manera. Pero entonces esas transiciones han desaparecido, esa idea del viajero como ser distinto, como ese hombre que vive en el camino, precisamente vivía en el camino pues porque eran trayectos de otro tiempo y otra medida. Pero entonces a mí el avión me parece que elimina pues mucho más que el tren eso, pero también pues nos da la posibilidad de llegar en 24 horas a otro lugar, y el viaje no importa el medio que emplees, el viaje no tiene tanto que ver con la acción, sino como con lo que sucede dentro de ti mismo, que eso independientemente si vas en burro, en chalupa o en avión, pues esa idea interior, ese movimiento interior ocurre y ahí ya el viaje ha comenzado.
Uno ya no se alcanza a imaginar un viaje transatlántico. A mí me fascinaría hacer ¿Qué, un en viaje barco? transatlántico. Eso es que como... ¿Cuánto? No, pues Pues dura con meses. las Entiendo que dos. ahora mucho menos, pero creo Porque que dura el de varios meses. Magallanes me acuerdo que a Brasil la llegada, salió de Sevilla, llegó a Brasil, fueron 11 semanas, 11 Ah, meses, sí, perdón. no, pero no, ellos... 11 ¿qué? 11 semanas. Sí, 11 semanas. Sí. Pero esos viajes ellos se demoraban Me pareció como rápido, 3, pensé 4 que era años. más. Sí, 3, 4 años para hacer esas travesías, porque además iban parando. Empieza no tanto con Colón y con esos primeros descubridores, sino ya más en la segunda era de los descubrimientos, cuando ya empiezan a viajar como científicos. Porque antes eran como Indiana Jones. Más o sea, cool. sí, pero ya ellos empiezan a viajar como ciencia, o sea, la cartografía que puedo hacer, qué animales hay, qué plantas hay, o sea, viajan mucho más como científicos testigos de un descubrimiento fascinante, o sea, de una naturaleza nueva y exuberante y demás. Entonces, pero antes era más el deseo de conquista, ¿no? O sea, Sí. de dominio sobre los otros y de apoderarse de las mercancías. Una de las promesas que le hace Colón a los reyes de Castilla es el señorío sobre todas las tierras descubiertas. Entonces ese señorío pues era básicamente una promesa extraordinaria. Tremendo. Sí, esos eran viajes muy largos. A mí me parece que eso nos hace falta. Porque el verdadero viajero tiene eso, o sea, tiene la idea de vivir en el camino un tiempo Sí. y de ir. O sea, no es ir y volver, sino ir. Ya luego verás si vuelves, pero ir, esa es la esencia misma del viajero. Sí. ¿Cuáles son tus navegantes top? Top 5 de navegantes. Cinco. No, Es que yo, o sea, te voy a Sí. explicar. Usted sí Yo tiene no conozco explica. nada, Sí, pero tengo como esta especie de Sí. fascinación por el sujeto de navegante, por lo que les conté Sí. del astronauta Sí. de esa época. Y hace poco en una librería que fuimos con Andrés, ¿cómo es que se llama? Siempre se me olvida. Los libros viejos. Pues para hacer la promoción, no importa si no. La de Álvaro Castillo, que Sí. se llama... que queda en Quinta Camacho, que se Sí. llama San Librario. la libreta. San Librario. Gracias por la ayuda. Entonces llegamos allá y pues como pues nos compramos cada uno Sí. 2 libros y yo le dije el que usted me diga. Ah, sí, fue ahí que usted Entonces se llevó el ahí de me Magallanes. llevé Magallanes. Claro. Y este año digamos que he leído Zweig. He leído algo de Zweig, unos 3 o 4. Sí. No, Zweig, ídolo. ¿Qué quieres ser cuando sea grande? Yo, Zweig. O sea, de verdad, o sea, siento... No, hay muchos, o sea, yo quiero hacer varias cosas, pero una de ellas es Zweig. O sea, Zweig me parece el gran divulgador. Y me da mucha pena, me da mucha pena española, me da mucho pesar, porque Zweig odiaba triunfar en eso, porque a él le iba muy bien con eso. Y él quería ser respetado como gran novelista. Y él le iba muy bien como divulgador. Y él quería ser respetado como intelectual. Y pues con las 24 horas en la vida de una mujer y Sí. la impaciencia del corazón y eso. Entonces él tenía la fama que no quería. ¿Cómo te parecen a ti las novelas de Zweig versus sus libros No, yo de soy no ficción? fan de sus biografías. Porque además me parece que es un extraordinario divulgador, un extraordinario periodista, su manera de documentarse y además un narrador excepcional, o sea, un contador de historias. Yo no me he leído ninguna novela y me dan más ganas de leer las biografías que tengo pendientes a empezar una novela. Pero las novelas son fascinantes, o sea, La impaciencia del corazón es una extraordinaria novela, Las 24 horas en la vida de una mujer, pero luego María Antonieta también es buenísima. Yo soy fan de, siempre que escribe biografías de los escritores, o sea, su biografía de Dostoyevsky, de Balzac, de Stendhal, para mí Stendhal es ídolo. Ah, escribe Stendhal también. Sí, tiene su biografía de Stendhal, se llaman 3 poetas de sus vidas y es Casanova, Tolstoy y Stendhal, que es Para una compilación. leerlo de escritores, ¿tú crees que primero hay que conocer al escritor? ¿O es una buena puerta de entrada al Es escritor? una gran puerta de entrada. O sea, yo cuando doy clase, por ejemplo, de Picasso y alguien no ha visto nada de Picasso, ahora lo que tiene es muchas ganas de ir a ver a Picasso. Entonces, creo que una buena biografía es una invitación a leer a alguien y lo vas a leer de otra manera. Sí, o sea, sí, sí. te va a fascinar. Es lo mismo que cuando te aproximas a un cuadro después de conocer la biografía. Es que yo anoche, pues, tú sabes, estas entrevistas las preparamos, ¿no? Ok. Entonces anoche me leí 3 libros de Zweig, ¿no? Okay, sí, el primero de ellos, el de 3 maestros de Balzac, Dickens y Dostoyevsky. Y cuando empezó a hablar de las novelas de Balzac, yo dije, no, hasta aquí llego. Pues, o sea, me está haciendo spoilers, pero ahora yo tengo un temperamento muy sensible a los spoilers. Ok. Pero, por ejemplo, ahí sí puede haber una dificultad. No sucede igual que con el arte. Y es
cuando se remite demasiado a la obra, entonces ahí tú dices... Sí, exacto. No hace spoilers particularmente, o sea, él se centra más en la vida, pero a mí me pasa con él, por ejemplo, cuando habla de Goethe. Era un adorador de Goethe, tenía coleccionaba manuscritos, tenía, por ejemplo, no sé si eran las partituras y todas las de Mozart, creo, escritas por la mano de Mozart. Y empieza a coleccionar esos manuscritos y uno de ellos son los de Goethe. Y cuando habla de Goethe, que es absolutamente fascinante, es como es tan conocedor de la obra, entonces hay momentos que dices, bueno, no conozco tanto la obra, pero lo que es una invitación a la lectura absolutamente maravillosa. Esos manuscritos que él coleccionaba, ¿ustedes se acuerdan si finalmente los quemaron los nazis o algo así? Creo que él habla de eso en su autobiografía. Él habla de eso, que ya no tenía nada. Que ya no tenía nada. Que en Brasil no tenía absolutamente nada. No sé si se quedó en algún lado algo. No, y esa carta pues de suicidio, que es una carta muy... Yo no la he leído. Yo tampoco la he leído. Es una carta increíble. La cita, la volví a leer hace poco a raíz de que Rosa Montero la cita en un libro estupendo que... Yo creo que es el libro más leído del año. O sea, ha sido un boom. Se llama La peligrosa idea de estar cuerda. Y es el último libro de Rosa, fascinante, o sea, lo recomiendo 100%. He leído varios libros sobre depresión este año, ha sido curioso, raro, de pronto han llegado a mí, no sé por qué me quería decir la vida. Pero he leído varios libros fascinantes sobre eso y la lectura tiene esa gran cualidad o ese gran regalo que nos hace, y es empatizar con vidas ajenas para entender la propia también. Entonces, no he sufrido depresión, he tenido momentos de mucha tristeza, de mucho dolor en mi vida, pero depresión no, pero sí te das cuenta que has rozado el camino cuando lees ese libro. Y Rosa citaba la carta de despedida de Stefan Zweig, porque el libro es la relación que hay entre la creación, la locura, la depresión, etc. Sin que sea una invitación que mucha gente lo piensa equivocadamente, que es que para ser artista hay que ser loco, o hay que ser deprimido, o hay que tirarse del balcón. No. Es precisamente esa es la idea que ella intenta desbaratar, pero pues nos explica que hay mucha relación entre esa mente creativa, la mente depresiva y la mente con alguna enfermedad Usted estaba en que capturó el libro. Entonces, en aquesta librería. Capturé Magallanes. Lo empecé a leer simplemente porque lo había comprado y estaba como en serie de Spike. Y tuve una conexión inmediata, también de pronto por ese comienzo que es extraordinario y como que explica el mundo de ese momento en 2 páginas y es increíble, pero después uno, como pasa con los temas que no conoce tanto, queda con muchas dudas. Entonces, por ejemplo, al principio dice que básicamente todos los navegantes antes de Magallanes, Colón, Pizarro, Núñez de Balboa, todos cuando volvieron algo les pasó malo, o que fueron los mataron o ¿sí? ¿Por qué? O sea, yo hubiera pensado son unos héroes, no sabía que habían tenido un final tan triste todos. Pero el sino del viajero, el viajero siempre le va mal, eso te pasa también a Zaratustra, que no le creen. Siempre el viajero tiene un discurso, el viajero siempre ha sido o respetado o temido, porque volvían en buena parte de las épocas, el viajero se veía como un ser respetado porque o iba en peregrinación y la peregrinación le daba como cierto halo de santidad, porque pues uno de los grandes viajes eran los viajes de peregrinación, o eras un marinero, entonces sobrevivir a los naufragios y sobrevivir al escorbuto y a la peste, a las ratas, etcétera, también te da un halo, pero además eras un ser distinto. Y el ser distinto nunca ha sido tan bien visto. A veces lo veían como un ampón, como un ladrón, como alguien que tenía un conocimiento distinto al tuyo, una vida elegida, una vida distinta. Entonces el viajero generalmente le va mal cuando vuelve. Qué raro. Además nunca lo aceptan. No, Magallanes muere. No, ¿cómo hacen ese spoiler? Claro. Sí, claro, pero es que la historia de Magallanes no volvió. El pobre Elcano es el que vuelve con el barco. Creo que vuelven como 25 de 600. O sea, vuelve el barco de Magallanes y la esposa de Magallanes está viendo el barco de Magallanes y no viene Magallanes. La esposa ya se murió también. También se murió. Y los 2 hijos también se murieron. Cuenten algo más. No quedó nada. No quedó ya nada que leer. No había nadie a quien darle herencia. La gran Nao Victoria. No había a quien darle la
herencia. Sí, pero hay que ver. Igual no había herencia tampoco. Que Pero además está la historia, claro, y además eso es está lo la que historia más me gustó. del esclavo, la historia del esclavo que sí, es bellísimo. Enrique, el esclavo Enrique, que es bellísimo. Pero no vamos a contar la historia del esclavo Enrique porque ya No, dejamos. pero pensé que le iban a hacer. Pensé que le iban a hacer. No, ¿cómo vamos a no hablar de Magallanes? Sí, Es un personaje sí. de historias que ya prescribió el spoiler. Pero parece ser eso, es una polémica entre los historiadores que muere en un lío de faldas. O sea, es decir, ¿Ah, sí? Como todos, Se ¿no? llama la batalla. ¿Magallanes? Sí, se llama la batalla de Mactán y es una batalla Así con los de la tribu así le decían a Cebú. los líos de falda Claro, en esa pero época. la batalla de Mactán. Pero es una tribu y él se pelea con el jefe de la tribu, él se mete pues con una tribu Cebú en las islas Filipinas. Sí. Pero parece descubre ser las que, Filipinas. Claro, Eso entonces... es otro spoiler. Sí, otro Porque spoiler. claro, porque Que Está feliz. después fue colonia española, Sí. fue de las últimas que entregó Así España es. y le descubrió Magallanes. bueno, tanto como descubrir, ¿no? Ya Bueno, tanto como descubrir, bueno, Sí. llega y toma posesión Sí, toma sobre las posesión, islas. eso. De hecho se llamaban hoy las llamamos las Molucas, pero se llamaban eran las Malucas porque Malik ellos habían sido recién islamizados y Malik es el rey en ese idioma. Entonces Malik es el equivalente de rey, entonces por eso lo llamaban las Malucas, pero luego eso se llamó las Molucas. Pero sí, eso ya, pues descubierto no, igual que América, pero bueno, tomar posesión de las tierras. Es que una cosa fascinante de ser ignorante es que uno se sorprende mucho. Esa Sí. es la maravilla. Eso Entonces yo no sé nada de No, yo historia. tampoco sabía nada, yo le estoy diciendo como si Entonces, yo supiera, obviamente. Sí, no, yo sé, pero yo me leo una biografía de una vaina súper básica, pues como que, Deslumbrado. no sé, hubo depresión en el año 29 en Estados Unidos. Claro, Yo digo, ¡wow! wow. Plot twist. Claro. Muy bueno ese plot twist que metieron ahí. Pero si luego piensas que los grandes pintores, por ejemplo, mueren de la peste, que eso es buenísimo. O sea, por ejemplo, Egon Schiele, el gran pintor vienes, muere de la peste. Sí. Entonces ahí hay unas Sí, sí, historias. O sea, eso es por eso me gustan las historias culturales, porque sí lees de la peste, pero luego lees la historia de Schiele y muere de peste. Entonces, Cuando te como- dices historias culturales, ¿a qué te refieres? Bueno, que creo que todo tiene una historia cultural para construir. ¿Y o cuál sea, cuál es su antónimo? O sea, ¿qué es lo ya opuesto entiendo a historias culturales? ¿Sí me entiendes? Como cuando tú dices historias culturales. yo creo que es que hay maneras ¿Hay de que con el contar la vida. contexto? Sí, hay maneras de contar las cosas. Ya. Hay maneras de contar, o sea, tú puedes perfectamente entender la historia como la Wikipedia Ya. y otra, pues la historia con sus picos y valles. Ya. Entonces, Tú te ¿a qué refieres a apela esa el- última. Claro, claro. ¿A qué apela el storyteller, el Homero? ¿A qué aspira? Pues a la memoria. Entonces, Ajá. a que alguien se acuerde de lo que estás contando, Sí. ¿no? Entonces, ¿tú cuántas Wikipedias no has leído? ¿Cuántas páginas? ¿Te acuerdas de alguna? No, de No, ninguna, jamás. borracho algunas veces. Claro, de pronto, o sea, pero de eso no te acuerdas. O sea, cuando la historia, las cosas están contadas como una sucesión de datos, Claro. eso no Ya te te acuerdas, entiendo. pero cuando hay una narrativa, una introducción, nudo, desenlace, el viaje del héroe, entonces todas Sí, esas cosas, tremendo. claro, con sus picos y valles. Entonces por eso me interesa y es porque creo que todo tiene una historia. Yo eso lo descubrí la primera vez que vi en casa de uno de mis grandes amigos españoles un librito que se llama Azul y dije, ¿esto qué es? Y vi que era la historia del azul. Y dije, wow, ¿cómo puede tener historia un color? Entonces, claro, ahí comprendí que podías construir esas historias culturales. Claro. O sea, ¿qué pasa con el azul? Pero entonces el azul es todo, porque el azul es el primer color que los seres humanos entendimos como sagrado porque era el color del cielo y porque en el cielo estaban los dioses y porque no era abundante en la naturaleza, entonces no podías coger un trocito de cielo ni un trocito de mar y cómo ibas a hacer el azul, pero entonces había una piedrita que se llamaba lapislázuli y que podías trabajar con ella y que era muy bonita para hacer figuritas y por eso los primeros dioses están hechos, pues en las primeras civilizaciones muchos dioses están hechos de lapislázuli azules porque eran el color del cielo. Ah. Entonces, wow. esas cositas, pues uno no se olvida. Claro. Entonces, eso es lo que me parece fascinante. ¿Quieres una pregunta corchadora? A ver, ¿Tú por qué crees que Zweig, siempre que se refiere a la historia universal? ¿Por qué crees que le pone el apellido universal a la historia? una pregunta muy corchadora. ¿Quieres que arranquemos con Nico? A ver. Es que no estoy de acuerdo. Yo siento que, pues de lo que yo le he Sí. leído, siempre se refiere como a el espíritu europeo. Sí, bueno, sí. ¿No? Sí, bueno, está en No, el no. mundo de ayer, pues ¿O a qué está se esa. refiere? Es que no sé. Porque No, no, estás que pensando en no- momentos que- estelares de la humanidad. No, estoy pensando en Todo. todo. Yo estoy Es pensando que ayer en- me leí 3 libros de Zweig. ¿ah? ok, sí, Yo claro. no lo digo en vano. Sí. No. El man no dice como, no sé, esto nunca ha pasado en la historia, sino Universal. que esto nunca ha pasado en la historia universal. María Antonieta
acaba de entrar a la historia universal. Ah, ya lo entiendo. Siempre le pone el de apellido hecho- universal. Y mi pregunta es, ¿qué de diferente hay entre la historia universal y la historia? ¿Y por qué Pero siente hay- la necesidad de poner la Yo sí historia siento que universal? es un- Bueno, Siempre, suena bueno, más se sexy. puede explicar de muchas maneras. Hay el eurocentrismo, ¿no? O sea, que también eso es una manera de ver el mundo. Ok. O sea, la historia vista desde Europa. Y históricamente los europeos pues han contado su historia y es su visión. Entonces Sí. también han contado los persas y han contado la historia de Oriente desde su mirada. Ok. Ahí hay toda una teoría y esa la puedes leer en Edward Said, que tiene toda su teoría del orientalismo y es como los occidentales nos hemos inventado un Oriente inferior, horrible, difícil, caótico, pobre, etcétera, porque era la manera pues de ensalzarnos nosotros y de menospreciar todo ese otro mundo. Pero pues ha sido una visión eurocéntrica y eso pues Zweig, que era un enamorado de Europa, pues Sí. también cuenta la historia universal desde su ombligo, que es el ombligo de Europa. Es un enamoramiento muy Sí, lindo. es un Porque hermoso. no es como arrogante, aunque lo sea. Sí, no, pero por ejemplo, su Es- disertación hermosísima sobre los cafés en Viena, o sea, que es absolutamente fascinante cuando habla de los cafés. A mí la volví a leer en otro libro Sí. hermoso de Steiner, que se llama, de George Steiner, que es ser europeo, o sea, qué significa ser europeo. Y pues yo también tengo un enamoramiento, soy enamorada de Europa, de sus piedras, de sus ruinas. Cuando me dieron la nacionalidad española, pues me sentí un poco en mi casa, no tenía nada que ver con el esnovismo de ser española per se, sino porque realmente me siento muy conectada. O sea, si a mí me dicen dónde es el lugar del mundo en el que te sientes más cómoda, es allí. Y sé que más tarde o más temprano pues volveré a vivir ahí porque me siento realmente conectada con esa manera de ser, esa manera de ver el mundo. Pero Steiner, en ese libro fascinante de ser europeo, él dice, ¿qué es Europa? Y una de las cosas que menciona son los cafés. Entonces ahí te acuerdas de Zweig, porque el café era como internet. O sea, en el café estaban los periódicos de toda Europa, entonces era tener el mundo para ellos, el mundo entero a sus pies. Pero llegaban los diarios de Francia, los diarios de Alemania, entonces estaban enterados, pero estaba la conversación, pero estaba el viajero que llegaba y contaba, y estaban los corresponsales, pero entonces estaba Freud, pero entonces era ese gran diálogo intelectual. Entonces Steiner dice, pues Europa es los cafés, pero la conversación intelectual, que eso es una delicia, pero es también caminar. Europa es un lugar que se camina y eso es algo absolutamente encantador también. Bueno, y todas esas ideas que no voy a hacer más spoilers de qué es Europa. Para que alguien se asombre. Entonces, no, quizá la pregunta pues, nos da pie a eso, ¿no? O sea, el europeo cuenta el mundo desde su mirada del mundo y la mirada, pues, nos falta, ¿no? O sea, nos falta conocer mucho más. O sea, ahora que hablábamos de los persas y que no conozcamos los persas es culpa y que nos hayan parecido como gente inferior históricamente, es porque su oficina de prensa estaba en los griegos y los griegos pues eran sus enemigos. Y Heródoto y los demás escritores griegos que escribieron sobre los persas pues eran los comedores de pistacho básicamente, pero pues es que a los persas les debemos unas cuantas cosas, entonces eso es ese eurocentrismo, pues quizá por eso le pone de la humanidad, porque no ha pasado nunca en Europa. Que él sepa, pues no sabe que sí ha pasado en el Oriente, por ejemplo. Quizá es eso. Muy bien. El Pater Zweig, por donde tú te has leído toda la obra de Zweig. No toda, no. Básicamente. Europa es Sí, toda. absolutamente... Zweig es infinito. Es mucho, ¿no? Sí, es infinito. Es mucho. Es infinito. Pero yo... Además si a mí publicaba esas alguien me novelas pregunta- todo el tiempo, o sea, y las vendía como rosquitas, por eso digo que a él no le interesaba esa fama que tenía. Si alguien me pregunta por dónde empezar, yo diría por El mundo de ayer, que es su autobiografía, que uno ahí va No como... estoy segura. No, sí, no por eso estoy te segura. quiero preguntar tú por dónde dirías. Yo lo diría porque después cuando uno lee los otros textos, entiende en qué momento está él, y eso es interesante. Sí, pero quizá qué Zweig quieres conocer. O sea, Sí. yo creo que una buena manera de empezar es Los momentos estelares de la humanidad. Sí. De O sea, yo acuerdo. creo que es un gran libro para empezar porque lo conoces como narrador, te deslumbra el lenguaje porque además Zweig tiene una capacidad metafórica absolutamente sencilla pero deslumbrante. O sea, cada vez que pone una línea detrás de la otra,
cuando explica qué son los momentos estelares de la humanidad, solamente esa explicación, tú dices, wow, me quedo a vivir en este libro. O sea, cuando dice que hay momentos en los que la historia no necesita de ninguna mano, o sea, que no necesita que nadie venga a mejorarla porque es tan deslumbrante ese momento que no hay pluma que pueda contarlo mejor que la historia misma, esos momentos pues del boom y esa explicación que él hace que es deslumbrante. Entonces creo que es un libro muy bueno para entender su manera de narrar, su manera de ver el mundo y su manera de sentir, porque también Zweig es un hombre de una sensibilidad muy particular, pero además es un extraordinario hombre de los contextos. O sea, tú lees a Magallanes, pero es que quedas enterado de la historia del mundo. Entonces no es Magallanes, sino que es un poco todo. Entonces Zweig yo creo que es de los mejores divulgadores pues, que existen. Y además leer sus biografías creo que es otra manera estupenda, porque si a ti te gusta un autor, la biografía de Balzac es absolutamente extraordinaria. Entonces, o cualquier otro, pues, pero entonces es una manera, a mí por ejemplo su biografía de Stendhal me parece fascinante también, porque hace unos hallazgos. Yo he leído muchas biografías de Stendhal porque me interesa particularmente, pero los hallazgos que hace Zweig ni siquiera son hallazgos de documentación, sino son hallazgos de su interpretación, que eso es lo que es hermosísimo. Cuando dice, por ejemplo, que Stendhal nunca se identificó, o sea, que lo que siempre luchó fue por no pertenecer a ningún nosotros. Eso es una inferencia de él, pero es absolutamente real, corresponde a la biografía de Stendhal, que no quería ni ser francés, ni ser burgués, ni ser napoleónico, ni ser viajero, ni ser italiano, y que fue cambiando de identidades y que fue... Entonces, cuando dice eso, que se esforzó siempre por no pertenecer a ninguno de nosotros, esa inferencia es de esa lucidez que tiene para contar, que creo que es de lo más maravilloso que tiene. Bien. Oye, y mi único propósito en la vida es pronunciar Stendhal como tú. Stendhal. Y de Stendhal, ¿qué sugieres? A mí me interesa es leer su no sé qué es, pero su retrato o recuento de Waterloo. ¿Eso dónde es? ¿Eso en qué libro es? ¿Eso qué es? Y si sugieres empezar por ahí. Exacto, ¿qué página? ¿Dónde voy concretamente? ¿Cuánto me demoro leyendo eso? Bueno, está La Cartuja de Parma, Rojo y el Negro, Cartuja de Parma, Rojo y el Negro, Roma, Nápoles y Florencia, sí. Y sus paseos por Roma, que a mí me parecen fascinantes. ¿Y esto de Waterloo, te acuerdas dónde es? Cartuja de Parma. ¿Cartuja de Parma? Sí. ¿Y eso qué es? ¿Una novela? Sí. Okay. No voy a hacer los spoilers, no que no les gustan los spoilers. Se muere al final igual. ¿Parma o la Cartuja? Se muere. Vamos a ver cuándo empieza a leer. Vamos a ver, Stendhal tiene muchos registros. Stendhal es también un hombre pues, de muchos tocaba muchos palos, como dicen en Europa. Pero también tiene pues toda su interpretación del amor, que es bellísima. Okay. Y esa idea de... Así como lo había hecho Ovidio en su momento, pues del arte de amar, pues también Stendhal tiene sus reflexiones sobre el amor que son absolutamente deslumbrantes. Entonces, hay muchas maneras pues de abordarlo, pero yo me enamoré de Stendhal por Rojo y Negro. O sea, Rojo y Negro fue mi lugar para descubrirlo. Rojo y Negro... Ese es como el más famoso, ¿no? Sí. El que más oigo. Porque es que además hay algo que toca mucho con mi biografía y es que el protagonista se llama Julián Sorel y en ese momento pues mi gran maestro se llama Pedro Sorella y yo me llamo Juliana. Entonces era como la combinación en un momento en que estaba escribiendo mi tesis doctoral y él era mi maestro. Y yo digo, bueno, pero qué cosa tan rara, qué coincidencia como tan extraña. Julián, que le falta una letra para ser Juliana, y Sorel, que le falta una letra para ser Sorella. Entonces, uno, cuando siempre me preguntan por qué se me ocurren tantas cositas como esas. No es que se me ocurran cositas, sino que creo que una de las mejores maneras de vivir es sacándole punta a la vida. O sea, uno puede dejar pasar ese detalle inadvertido o le puede sacar. Yo me acuerdo mucho de esa frase tuya, de sacarle punta. Hay que sacarle punta a los ojos, pero también sacarle punta a la vida. Y también me acuerdo que así terminaste la vez pasada. Así es. Entonces yo creo que es momento de terminar. Es momento de terminar. Pero esperamos que seas la próxima Spike cuando grande. Eso espero. No, pero hay muchas cositas. Que no te toque 2 guerras mundiales de por medio, pero estamos a punto, o sea que... la pandemia. Estamos en eso, ya chequeando, sí, la peste, bueno, lo del suicidio no va conmigo, no va a ser parte de mi personalidad. Pero también es que no me puedo quedar solo con Zweig porque ¿quién más? Sir David Attenborough, pues que es otro de los ídolos absolutos, Alberto Mangel y contemporáneas, Andrea Wolf, Marco Longo, bueno, son muchas las combinaciones. Yo creo, y eso lo escribo en el prólogo del próximo libro,
que uno es las lecturas y un escritor es esa remezcla de todo eso que ha leído, pero sobre todo de aquello que ha admirado. Entonces, sí, hay muchos escritores, pero también hay vidas fascinantes de artistas que uno quisiera por lo menos llegarles a los tobillos. Tú habías preparado un ensayo, no te lo dejamos leer. Sí, discúlpanos, claro. No, para la gente escuchando. Hicimos muchas referencias a nuestro primer episodio con Juliana González, lo pueden buscar, es el número 4 o algo así de atemporal. Solo pues para que no para que nos escriban preguntando después de estas 3 horas para poder ir las otras 2:30. Exacto. Juliana, muchas gracias. A ustedes, qué dicha, seguimos conversando.